¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la redacción abierta en este nuevo horario. Ya ven ustedes que son las 6:30. Ya estamos aquí junto a todos ustedes. Normalmente empezábamos hasta la semana pasada a las 7 de la tarde. Hoy empezamos a las 6:30. Eso sí, la redacción abierta durará hasta las mismas 8:30 que duraba, que saben ustedes que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía. De 8:30 a 9:30 informativo, de 9:30 a 10 menos cuarto Tiempos Modernos con Fernando Paz, ya saben ustedes, nuestro historiador de cabecera, y a las 10 menos cuarto el programa estrella de esta casa, que no es otro que El Gato al Agua, ya saben ustedes, presentado desde hace unos pocos días por mi querido, admirado José Javier Esparza Torres. Tenemos un programa, yo creo que bastante interesante, que les va a resultar de gran interés, porque obviamente vamos a hablar de política, de actualidad política, con dos analistas políticos. Uno de ellos es abogado y el otro es periodista. Sin embargo, los dos son de Pucela, son vallisoletanos. Uno de ellos es Alfredo Fernández y el otro es David Felipe Arranz. Y luego, a última hora, tendremos a un historiador que creo que conocen, porque ha estado en numerosas ocasiones con Fernando Paz en Tiempos Modernos. También lo hemos tenido en algún especial presentado por un servidor. Es Rafael Rodrigo y vamos a hablar sobre los tercios viejos, a eso de las 8 de la tarde. Ahora mismo, sin embargo, tenemos a Rosa María García Martín. Rosa María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada. Rosa María es historiadora del arte y van a tener ustedes la suerte, si es que así lo quieren, de poder verla y escucharla en directo en el Club de Amigos de Intereconomía, ¿no es así? Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos ver el rótulo del Club de Amigos para que tengan ustedes presente, si les interesa lo que va a contarles Rosa María García Martín, tengan ustedes presente cómo acceder, cómo reservar su plaza para esta conferencia de Rosa María, que va a versar sobre un autor que quizá conozcan, y si no conocen por el nombre, que seguramente sí, seguramente identifiquen alguna de sus obras. Estamos hablando de Gustav Klimt. Gustav Klimt. ¿No es así? Sí, sí. En primer lugar, Rosa María, ¿cuándo es, en qué fecha y a qué hora es la conferencia que vas a ofrecer? Es el día 24. El día 24. De este mes de enero a las 7. 24 es la semana que viene, no, sí, la semana. No, la siguiente, sí, efectivamente. ¿Es jueves, dices? Sí, a las 18, perdón, es a las 6, a las 18 horas. Bueno, ya saben ustedes que casi todas las conferencias del Club de Amigos son a las 18 horas, a las 6 de la tarde, y ahí están viendo, hablemos de Klimt. Rosa María García Martín, licenciada en Historia del Arte y Filología Hispánica, nos enseñará a interpretar a fondo la obra del pintor Gustav Klimt. Efectivamente, no te fallaba la memoria, Rosa María, jueves 24 de enero a las 6 de la tarde. Para los socios del Club de Amigos de Intereconomía, si ustedes tienen la suerte de serlo, le costará 5 euros en la conferencia, y para los que no lo sean, pues yo les animo a que se hagan, y si no, pues tendrán que pagar 10 euros, que tampoco es una barbaridad para escuchar esta conferencia tan interesante sobre Gustav Klimt. El lugar, pues donde siempre, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Rosa María, un pintor. A mí me gustaría, como siempre que hago con todos mis invitados, que fuéramos de lo general a lo particular. Entonces, antes de hablar del pintor, me gustaría que, si eres tan amable, nos dibujaras un panorama, un contexto histórico en la época, el lugar en el que nace Gustav Klimt, que yo creo que explicará muchas de las cosas de su arte. Claro, es que todas las obras hay que contextualizarlas, exactamente, porque si no, pues no hacemos nada. Entonces se refiere a la Viena imperial, la Viena de Francisco José I, famoso emperador. Y es una Viena un poquito decadente, un poco del antiguo régimen, donde hace falta mucho que cambiar, pero que todavía no están preparados para ese cambio. Y a nivel artístico será Gustav Klimt, como el arquitecto Joseph Olbricht, el que va a cambiar todo esto, lo va a revolucionar todo. Pero el contexto es esa Viena imperial, un poco del antiguo régimen, de casacón, de reyes, de antiguos emperadores, en un momento que ya las democracias se están abriendo, las revoluciones están triunfando por toda Europa, y ellos están un poquito anclados en ese antiguo, y tienen que sacarle uno de ahí, para más democracia y el arte que se revolucione completamente y deje de ser con decoro, donde los tamaños tienen que ser históricos, grandísimos, donde solo se puede pintar historia, mitología y religión, donde no se puede meter a ningún extranjero, donde no puede haber nadie que innove, donde todo da miedo. Todo da miedo, y será Gustav Klimt, que al principio no, pero al final será el que desenvuelva todo esto y el que entre luego Viena. Fíjate, pasa de ser anclada en la antigüedad a entrar por la puerta grande en la modernidad del arte. Ellos van a ser
los que van a dar pie al modernismo, que luego se va a difundir por toda Europa. Ellos son la vanguardia. Ellos son la vanguardia, van a pasar de estar anclados en un pasado a ser la vanguardia de Europa, porque ellos crearán el modernismo con la secesión vienesa, que es lo que me interesa a mí, que quede bonito y que quede claro y que entiendan la figura tan estupenda y tan completamente moderna que es Gustav Klimt. Bueno, ahí están viendo ustedes la imagen, es quizá la obra más interesante de Klimt, al menos no sé si la más interesante, pero desde luego la más conocida. ¿Cuál es el título? ¿El beso? ¿Cómo se llama esta obra? El beso. El beso de Klimt. Estamos hablando, Rosa María, de principios del siglo XX o finales del XIX. Final del XIX. Final del XIX. Final del XIX, 1840 hasta 1905. El imperio austríaco, austrohúngaro, toca a su fin. Saben ustedes que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914-1918, quizá tenga que ver con eso que nos está hablando Rosa María, con esa sensación de decadencia. Le quedaba muy poquito tiempo a un imperio como el austrohúngaro, que, en fin, secular y que se acercaba a su ocaso. Sin embargo, llama la atención esto que cuentas de que pasan de la decadencia más absoluta a representar la vanguardia, una vanguardia que funcionará como elemento tractor a otros artistas. Se va a llenar toda Europa nos va a llegar a nosotros. Gaudí es fruto de esto, es decir, la secesión vienesa va primero y luego irá en el modernismo, el Art Nouveau en Francia. En cada sitio va a ir teniendo un nombre, porque el modernismo va a ser algo que tiene unas características comunes y luego en cada país van sumándole su idiosincrasia, su forma. Pero a mí me gustaría decir cómo Klimt tiene estas dos facetas tan importantes. Una faceta de niño mimado del imperio austrohúngaro. ¿Qué quiero decir con niño mimado? En estos momentos, 1890, se está haciendo la Ringstraße. Es la gran avenida maravillosa que es copia de la que tienen en París de los Campos Elíseos que hace Haussmann, el barón Haussmann. Entonces todo el mundo va a imitar esa avenida maravillosa, esos bulevares. Claro, hay que decorar esos edificios. Entonces empieza a haber un ayuntamiento, un parlamento, un nuevo teatro. Todo eso hay que decorarlo. ¿Y quién lo va a decorar? Gustav Klimt. Curioso, porque Gustav Klimt viene de una familia muy humilde, donde era inmigrante, donde era de una extracción social que era simplemente el hijo de un grabador de oro, y él, con su tacto, con su talento, va a ser el niño mimado del gran imperio austrohúngaro. Va a empezar a pintar todos esos cuadros. ¿Y qué nos va a decorar? ¿Cómo nos va a decorar? Pues con lo que se llevaba en Austria, cuadros de historia enormes, unos cuadros muy halagadores, unos retratos a la gran aristocracia, esa aristocracia que ya iba decayendo. Entonces él mismo se da cuenta que parece que empieza a entrar en crisis y viaja a Europa y allí descubre las vanguardias, porque para valorar a Klimt hay que saber que en 1890 él hace la avenida, decora, pero en 1860 el realismo ya se había pasado y en 1874 el impresionismo era un hecho y Viena nada. Viena estaba... Permanecía al margen. Viena al margen completamente, anclada en lo antiguo, con un salón estricto donde solamente podían ir pintores renombrados, donde solo se pintaba lo que los salones decían, los cuadros que decían, todos los encargos, y entonces él vio que esto no podía ser. Entonces marchó a París y marchó a Italia, y en Italia descubrió en Rávena los mosaicos, y aquello le descolocó, le llenó de luz. Entonces vino a Austria... ¿Sufrió el síndrome de Stendhal famoso? Ahí está. Entonces vino a Austria y reunió a unos cuantos autores, entre ellos Joseph Olbricht, que es el que va a crear una peñita, pequeños, 4 o 5, van a crear la secesión vienesa. ¿Qué quiere decir secesión? Apartarme de... Entonces se quieren apartar de la academia para ser modernos, para de una vez meter el arte moderno en Viena. Ese edificio que va a hacer Joseph Olbricht es maravilloso porque es innovador también como arquitecto. Y allí lo primero que van a hacer es dejar entrar a todo el mundo a exponer. Nada de... todo el mundo puede exponer. Y también obras extranjeras. Que Viena se haga porosa, que se contamine del arte que hay en Europa. Entonces empiezan a hacer un arte diferente. Y Gustav Klimt lo mejor que va a hacer es romper barreras, va a ser pionero. ¿Por qué? Pues porque hasta ese momento el arte se dividía en arte mayor y en arte menor. Arte mayor, pintura, escultura y arquitectura.
arte menor no vale para nada, ¿Y nada música lo demás. quizá o no? No, la música era arte y la poesía también arte mayor. Es las artes aplicadas. No, por eso que digo, pintura, cultura, Eso es, arquitectura, música y poesía. Bueno, es que yo voy para las plásticas. ¿Qué no valía para nada? Ni la artesanía, ni las artes de la decoración, ni las artes aplicadas. Y será Gustav Klimt el pionero en decir, se acabó la frontera, vamos a hacer un arte total. ¿Y por qué? Porque mi sentido es adornar la vida cotidiana de belleza. Y para adornar esa belleza y llevarla a la vida cotidiana me hacen falta varias cosas. Que no solo sea un cuadro bonito, sino que sea el pomo de la puerta, la forja de un balcón o las patas de la mesa. Todo tiene que ser belleza. El ejemplo más práctico es la casa de Gaudí. Cuando ustedes van a la casa de Gaudí, lo que menos importa es el cuadro. Lo que más importa es ver cómo en las casas de Gaudí tan bonitas son las vidrieras, como los azulejos de la cocina, como la chimenea, como la mesa, como las puertas. Es decir, el arte total. Y eso es lo que se llamará modernismo. Y eso es lo que se difundirá. Y me llama la atención, Rosa María, que hablas de que Gustav Klimt procura un arte total, un arte integral que se vea reflejado en cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, de los muebles y de los inmuebles. ¿Esto alguien pudo acusarle de elitista, un arte de ricos? Claro. Es que todo va por fases, todo tiene un inicio. El inicio, efectivamente, es el modernismo. El modernismo es un arte muy caro. El modernismo solo puede tener Gaudí y 3 más. Ahora bien, es un abrir la puerta a que el arte llegue a lo cotidiano. Esa puerta ya no se va a volver a cerrar. Y cuando venga la Bauhaus, después de la Revolución Rusa, en 1917, que empiecen a abaratar los costes, a salir nuevas técnicas, a pasar por la máquina esos terminados tan bonitos, será cuando surja el arte para nosotros, es decir, cuando llegue de verdad a nosotros. Ya lo que van a hacer es, en vez de artesanalmente, las patas de la mesa, las van a hacer de forma que entren en una máquina y luego, eso sí, a lo mejor las adornan o las pintan o las hacen diferentes. Será la Bauhaus, la gran maestra del diseño, y como nos va a llegar ya todas las piezas, no tan exquisitas, pero sí, lo que van a hacer muy bonito es que van a abaratar costes sin denigrar a nadie. Me explico. Van a poner, por ejemplo, un poco. Morris, lo que va a hacer en los papeles pintados que los inventa él, lo que va a hacer es hacer una línea de seda para los ricos, una línea de algodón para la clase media, una línea de papel para la clase más baja. Los colores, si tienes muchos colores, pagas más, las tintas son caras, las anilinas. Si tienes menos colores, para la clase media, y si tienes 2 colores, para nosotros. Con lo cual puedes tener un Albright, un William Morris, un papel maravilloso en la pared, y no tienes que gastarte tanto. Y así todo. La taza de porcelana, la de alguien muy costoso, será maravillosa. Y la mía, a lo mejor es de vicrila, o a lo mejor es de Duralés, pero es de diseño. Tengo el mismo diseño y lo mismo bonito, me ha llenado de arte la vida, y cuando me despierto por la mañana, todo es diseño y todo me gusta y todo es bonito. No vivo como Matisse. Mira, Matisse, por ejemplo, cuando hablaba de la pintura maravillosa, él decía que quería que su pintura fuera como un sillón de orejas donde alguien se sentara a disfrutar. ¿Por qué lo decía? Pues porque las casas eran muy duras, eran difíciles, eran grises, feas, no tenían técnica, no tenían nada. Y entonces, menos mal que tenías un cuadro para sentarte, una lámina y revivir el verano. Eso es lo que pretende. Rosa María, decías antes que Gustav Klimt era un inmigrante. ¿Cuál era su origen nacional? ¿De dónde venía? Sí, él allí, lo que pasa es que venía de un pueblo, pero él es inmigrante y sus padres no tienen dinero. Entonces es grabador de oro, sus padres graban el oro. Son orfebres, con lo cual los Por eso muchos cuadros de él. Claro. Vamos a ver otra vez beso. La imagen del beso, que también nos sirve para anunciar la conferencia. Todo eso es oro. Claro, es pan de oro, utiliza mucho el pan de oro. Eso le viene de las dos cosas, porque ya se sabe que lo que vives de niño una vez y otra vez vuelve. Y él fue grabador de oro, sus padres fueron grabadores de oro. Y él hizo artes y oficios, fue la primera carrera que hizo, porque era normal. Y él trabajaba el pan de oro, trabajaba los remaches, trabajaba objetos de tapicería. Y es ahí cuando va a mezclarlo, pero lo va a mezclar con algo más exquisito, que son los mosaicos de Rávena. Los mosaicos esos tan maravillosos que se queda impactado, es lo que va a meter también. ¿Y cómo va a desenvolver Gustav Klimt su modernismo?
pues lo va a mezclar con un arte nuevo que estaba apareciendo en ese momento, que es el simbolismo. Es decir, por un lado, Gustav Klimt nos va a tener unos cuadros maravillosamente decorados, todos en oro, en pan de oro, unos marcos muy trabajados, porque el marco empieza a ser tan importante como el propio cuadro. Hemos dicho las artes aplicadas, el marco es arte aplicado. El marco perfectamente. Entonces, por dentro de la pintura, ¿qué tenemos? ¿Qué tema vamos a tener ahora? Pues vamos a tener los simbolistas. ¿Y qué va a hacer? Pues fíjate, de la mujer fatal, las tres edades, el amor, las rosas y espinas del amor, es decir, que cuando hay un cuadro simbolista es que dice algo más de lo que tiene el cuadro. Si en el cuadro aparece Judith Holofernes, que es una asesina al fin y al cabo, aunque sea bíblica, lo que va a utilizar, se va a actualizar eso, y eso lo va a tener para la mujer fatal, para la amante religiosa, para adaptar esa parte que tenemos las mujeres de bichos, de Cuidado, tal y como está la cosa ahora, no diría yo pero según qué cosas. Nosotros jugamos unas cartas, mayor astucia, mayor inteligencia. Somos más astutas, esa es la palabra. Dígalo así, porque si no esa es la palabra, es verdad que están las cosas así, sí. Muy así. Bueno, la palabra es esa. Entonces utiliza para esa mujer fatal. También hay que tener un contexto. La mujer fatal triunfaba en el siglo XIX, en todas aquellas épocas de París, del Montmartre, que allí estaba la mujer fatal, las mujeres bellísimas, que todos los hombres quedaban traspasados ante esa belleza. Bueno, en Rosa María García Martín, saben ustedes que si les interesa la obra de Gustav Klimt y la manera en la que lo expone, que yo creo que sí, porque además entiendo, Rosa María, que vas a aportar material gráfico, los asistentes van a poder contemplar la obra. Sí, preguntarme, y además quiero poner un abanico de toda la obra, desde los inicios, esa pintura tan extraña, que se van a quedar impactados, porque a Gustav Klimt se le conoce mucho el beso, o las tres edades. Que se ha puesto de moda, ¿no? Tienes la razón, tienes la sensación, como yo, de que Gustav Klimt de 10 años a esta parte... Sí, se ha puesto de moda. Se ha puesto muy de moda. Ahora está en todos los bares, en todos los bares está el beso. Que es una manera de degradarlo también, a mi juicio. Sí. Yo lo tengo en un monedero y todo. Sí, bueno, sí, es verdad. Rosa María, que en fin, emplazamos a los espectadores de la redacción abierta de Intereconomía, ya sea usted miembro del Club de Amigos o no lo sea, si lo es 5 euros, si no lo es 10 euros, a llamar al 91 616 2464, que es el teléfono del Club de Amigos, y reservar su plaza para el próximo 24 de enero, que es jueves a las 6 de la tarde. Gracias, Rosa María. Mil gracias, ha sido un placer. Vamos a publicidad y enseguida estamos con Alfredo Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos de nuevo. Espero que les haya interesado la conferencia que nos presenta Rosa María García Martín, que es historiadora del arte, además es filóloga de Filología Hispánica, es licenciada en Filología Hispánica, y ya saben ustedes que el próximo 24 de enero a las 6 de la tarde tienen una conferencia muy interesante sobre este artista vanguardista, Gustav Klimt, que como decíamos antes es un artista que se ha puesto de moda. La verdad es que su arte es muy hermoso y adorna y ornamenta en fin, todos numerosos pósters, e incluso ha aparecido en numerosas series de televisión, películas. Alfredo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Ya saben ustedes, lo conocen. Hoy va la cosa de pucelanos. Sabes que va a venir tu paisano David Felipe Arranz dentro de un poquito, también para hablar de política. Normalmente él viene a hablar de libros, hoy va a hablar de política. Bueno, ¿no te veía desde el año pasado? Sí, un año entero sin vernos. ¿Qué tal? Bien. ¿En las Navidades y todo bien? Bien. ¿Con tu pañuelito aquí? No hemos cogido excesivos kilos. Pocos, ¿no? Moderadamente. Bueno, 3, 4 kilos. Yo 2. No está, pero vamos, ya estoy en ello, ya estoy quitándomelos. Eso sí, unos pocos más, estoy en ello, ya verán los espectadores. Me voy a quedar como una silfide. Bueno, Alfredo, que ponte bien, tienes bien póntelo un poquito hacia arriba, exacto. Perfecto. Alfredo Fernández ya lo conocen ustedes de sobra porque ha estado aquí en numerosas ocasiones. Él es abogado, es analista político y tiene un perfil de análisis muy interesante porque es una persona que le gusta mucho el análisis demoscópico, es una persona que conoce mucho y muy bien, iba a decir el centro-derecha, en realidad los partidos que ahora mismo conforman el centro-derecha, Vox y el Partido Popular, los conoce muy bien de primera mano, tiene amigos allí. Y es por eso que en primer lugar te voy a pedir, antes de bajar a la arena, tenemos varios vídeos que quiero que veamos juntos, pero te voy a pedir antes
puesto que no hemos coincidido desde que ocurrió la victoria de Vox, te voy a pedir un breve análisis, una breve disertación sobre lo que ha ocurrido en Andalucía. El caso concreto de Andalucía. Luego vamos a hablar del fenómeno Vox. Pero ¿cómo has visto a Vox, caso concreto de Vox en Andalucía? Pues hombre, la verdad que el resultado electoral sobre todo es muy importante ya no solo por los 12 diputados, sino por la cantidad de votos obtenidos, que son 400.000. Se habla incluso de que es por una cuestión de baja participación, ¿no? Si la participación hubiese sido 5 o 6 puntos por encima, con 400.000 votos habrían sacado los mismos diputados. Es decir, que es que consiguieron un número de diputados muy por encima incluso de los votos que han obtenido, ¿no? Entonces, digamos que lo más espectacular para mí es el número de votos. No olvidemos que en las elecciones europeas, donde Vox tuvo un relativo éxito, aunque no consiguió ese eurodiputado, obtuvo 225.000 en toda España, no olvidemos que fue en toda España 225.000 votos, y ha conseguido solo en una comunidad autónoma 400.000, que son prácticamente el doble de los que consiguió en toda una circunscripción nacional en el año 2014. No vamos a hablar ahora, porque luego será más tarde, el fenómeno a nivel nacional, pero no olvidemos que Andalucía no se caracterizó por ser precisamente en 2014 uno de los feudos donde más votos sacó. Es decir, que aparentemente el feudo más afín a Vox es aquel donde el sentimiento autonomista es menor, porque digamos que la principal bandera o el principal axioma de Vox es el no a las autonomías y la... Tú, a juzgar por lo que está ocurriendo en los últimos días y semanas, ¿crees que sigue siendo la principal bandera de Vox la recentralización? Porque están apareciendo nuevas banderas muy potentes, ¿eh? Sí, están apareciendo todas aquellas banderas que podemos denominar, por así decir, como todas las políticamente incorrectas. Es decir, todo aquello que nadie se atreve a coger esa bandera son las banderas que está cogiendo Vox. En mi opinión hay una parte que a los que dicen que Vox es populista, puede ser que se arriman a una bandera que saben que Partido Popular y Ciudadanos no se atreverán nunca a coger, y a los que lo llaman batalla ideológica, es la batalla ideológica donde quizá el centro-derecha ha perdido en los últimos años, no digo la batalla, sino la opción incluso de lucharla, ¿no? Quiero decir, se ha dejado en mano todo lo que tiene que ver con cuestiones mal llamadas de género, etcétera, en manos de la izquierda, y lo que se ha hecho es un seguidismo de las políticas planteadas, y esto quizás es un toque de atención a replantear cosas que creo que están en la sociedad y que es necesario hacer, y ahí Vox es la única referencia. Desde luego creo que ha sido muy inteligente las personas que han decidido que la batalla se centre más en cuestiones que difícilmente otro partido va a poder seguirle, a excepción de aquellas personas del Partido Popular que muy inteligentemente también creo que se han dado cuenta que Vox no son extraterrestres, que Vox no surgen de la nada y que realmente es un sentimiento que tiene un porcentaje muy elevado también de los votantes del Partido Popular, y que por tanto pues están tratando de hacer un poco digamos que unos discursos muy próximos en algunas materias. Bueno, pues vamos a irnos, vamos a continuar con este asunto del que hablamos, Vox, Andalucía, el fenómeno Vox en general, en la comunidad autónoma andaluza en particular. Pero vamos a irnos antes en directo. Ahí están ustedes viendo la Puerta del Sol de Madrid en directo. Ven ustedes cierta aglomeración de gente. Esto en realidad es una de las consecuencias de lo que acabamos de hablar Alfredo y yo, del éxito de Vox. Esta es la reacción al éxito de Vox. Saben ustedes que hoy en el Parlamento de Andalucía se han reunido colectivos feministas, muchos de ellos radicales, para mostrar su disconformidad, por decirlo de una manera más o menos agradable, al éxito que ha tenido Vox en Andalucía. Y no solo eso, el Partido Socialista y otros partidos de izquierdas han animado, han azuzado a los colectivos feministas a que hagan lo propio, a que replicaran la manifestación sevillana en otras partes de España. Esta es la de la capital de España. Vamos a ver si podemos ver en grande esa webcam, que es la webcam que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Ahí están ustedes viendo, incluso escuchando el sonido ambiente. No se ha cortado el tráfico, esto quiere decir que la manifestación, al menos hasta el momento, no está siendo extraordinariamente masiva, aunque sí que hay gente, incluso yo diría que bastante gente. Y tenemos además la suerte de contar con un corresponsal de excepción, que es Kake Minuesa, al que todos ustedes conocen, y que lo tenemos ahora mismo en esa Puerta del Sol de Madrid. Alfredo, antes de entrar en directo con Kake,
¿Qué te parece? ¿Te parece una irresponsabilidad esto que están haciendo las izquierdas? Sí, es terrorífico. Es terrorífico teniendo en cuenta que una movilización de izquierdas yo siempre las valoro muy distintas a una movilización de derechas. Ahí tenemos que tener en cuenta que probablemente pues hay 3.000 personas y el número de liberados sindicales en Madrid pues probablemente sea 25.000, lo cual ni siquiera van los que cobran por dedicarse profesionalmente a esto, ¿no? Entonces, para empezar, pues hay que tener en cuenta que no es una afluencia masiva. Y segundo, pues me parece que es una falta de respeto a normas esenciales de democracia. Estas cosas alguna vez lo ha hecho también el Partido Popular cuando perdía elecciones, un poco es una reacción un poco de mal perder, es decir, que no solamente lo hace la izquierda, de vez en cuando la derecha también hace cosas así, ¿no? Pero desde luego la izquierda lo hace siempre, que es no respetar un mandato electoral que los ciudadanos han votado libremente. Los programas electorales eran claros, porque además tampoco se puede acusar, en el caso de Vox, no se puede acusar que eso no fuera así, puesto que Susana Díaz lo puso en la palestra durante toda la campaña electoral, es decir, las 400.000 personas que votaron a Vox ya sabían perfectamente cuál era la posición de Vox en estos temas y aún así le han votado. Yo creo que es una cuestión que es una irresponsabilidad, es generar una batalla donde no tiene que haber batallas, tiene que haber una normal discrepancia entre puntos de vista para solucionar un problema. Vox en ningún caso ni defiende a maltratadores, ni defiende a personas que actúan... Que odian a las mujeres, ni misoginia, ni nada por el estilo. Ese tipo de cuestiones son falacias que se caen por su propio peso. De hecho, se demostró que incluso a nivel de Andalucía, se demostró que ese mito de que a Vox le habían votado hombres no era cierto. A Vox le habían votado más o menos el mismo número de hombres y de mujeres, entre otras cosas porque detrás de un padre que no ve a su hijo desde hace 6 meses porque una señora le niega esa posibilidad, hay también una abuela, hay también una tía, hay también una amiga. Y una madre. La madre es la que lo impide, pero digamos que en el entorno del padre hay muchas mujeres que evidentemente también son conocedores que por una actuación de una persona que no es honesta y que es despiadada, pues se encuentra con esas situaciones injustas a las que también hay que combatir, no solamente a la... Lo que está haciendo la izquierda, una parte de la izquierda me parece una irresponsabilidad, esto de intentar azuzar una suerte de batalla de sexos entre hombres y mujeres. Decía ayer muy acertadamente Carlos Esteban en El Gato al Agua que a lo largo de la historia hemos comprobado como según qué ideologías políticas azuzaban el odio racial entre unas razas y otras, el odio nacional entre unas naciones y otras, el odio de clase, entre clases sociales, y que mal que bien la humanidad podía resistir todo eso. Pero lo que nunca podría resistir la humanidad y una sociedad en particular era una quiebra entre hombres y mujeres. Eso es una irresponsabilidad tremenda porque es efectivamente la quiebra de la sociedad, porque una familia está formada por hombres y mujeres. Quizás es que lo que pretenden es eso, es dinamitar la familia. Vamos a hablar de eso inmediatamente, pero antes quiero que escuchemos, porque lo tenemos en directo, a Kake Minuesa. Mientras vemos, por favor, Raquel, a ver si podemos ver la Puerta del Sol. Kake, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, desde la Puerta del Sol, escuchándoos muy atentamente y escuchando aquí las consignas. Os repito las consignas, no pasarán, no pasarán. Madrid será la cuna del fascismo. ¿Suenan? Pues nada, todo este guerra civilismo es el que se fomenta hoy aquí desde distintos colectivos, un montón de colectivos. La izquierda radical, Podemos, Feministas de Madrid, feministas del feminismo, feministas del feminismo femenil. O sea, yo es que parece que estoy haciendo caricatura, pero son las siglas con las que nos encontramos. Atención, porque los titulares que nos dan tanto Puri Causopié como la encargada de Igualdad del Partido Socialista son titulares del tipo que los hombres no queden impunes. Vox propugna la libertad de los maltratadores y que los hombres queden impunes. Eso es lo que le dicen que les saca a las calles. Lo cierto es que han perdido las elecciones en Andalucía y que la izquierda radical vuelve a las calles. Aquí tenemos a Comisiones Obreras, a UGT y a Franco del Partido Socialista, que estaba justo debajo de un cartel que pone PP, Ciudadanos y Vox, españolistas, machistas y franquistas. O sea que no pasarán, franquismo, bueno, volvemos un poco a los viejos lemas guerra civilistas aquí en la Puerta del Sol. ¿Has tenido la oportunidad, Kake, de hablar con Purificación Causopié, del Partido Socialista de Madrid? Es ella la que me ha confirmado que Vox quiere dejar impunes a los hombres maltratadores. ¿Literalmente te ha dicho eso? Tal y como te lo cuento. Se enreda en la violencia de género, no género, el sí género, y bueno, yo es que creo que no hay ninguna persona que condene los asesinatos de mujeres. En definitiva, lo que dice es que Vox quiere dejar impunes y libres a los asesinos, a los maltratadores.
Y eso es lo que aquí repiten sin cesar. Y entonces, bueno, dicen que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, o eso es lo que pretenden aquí. Y ya te digo que esta declaración me la ha dado Puri Causa a pie y distintas organizaciones feministas. O sea, Vox, el partido de Santiago Abascal, quiere dejar impunes a los maltratadores y a los asesinos, y se quedan tan anchos. Hay que recordar, Kake, que estas declaraciones no son de Podemos, ni de Izquierda Unida. Esto es el Partido Socialista, el que está en esto ya. O sea, esto empieza a dar un poco de miedo. Kake, tenemos ahora mismo una panorámica, una visión aérea de la Puerta del Sol. Tenemos la sensación de que, sin estar abarrotado, hay bastante gente. ¿Esto es así? Sí, hay bastante gente, pero bueno, ya sabemos. Yo creo que a la hora de contar, pues pensaremos la gente que hubo en las uvas, ¿no? Pues la mitad. La mitad de la plaza bastante llena, y bueno, todos los medios de comunicación y el cartel del PSOE dicen somos feministas, y al lado está el de los radicales que dicen no pasarán, y Madrid será la cuna del franquismo. Mucho color morado, y me sigo acercando a ver caras conocidas, a ver si me sorprenden con alguna declaración que sea de algún demócrata, no simplemente la dictadura feminazi con la que nos encontramos esta tarde. Bueno, Kake, Alfredo, yo no sé si tienes alguna... Estoy con Alfredo Fernández, analista político, Kake. No sé si tienes alguna pregunta, Alfredo, para hacerle a nada, Kake. sobre todo desearle mucha paciencia y que se cuide. Y cuidado. Cuidado. Sí, vamos aquí con cuidado. Yo creo que aquí la gente viene a manifestarse, pero vienen convocados por una izquierda que no entiende cómo les han sacado del poder en Andalucía, que dicen que han ganado las elecciones, y yo cuando terminan de contarme eso le digo, sí, las mismas que ganó Rajoy. Si a mí el miedo me da los que se asocian con los terroristas, no los que se asocian con el partido de Ortega Lara, pero en fin, es con lo que nos encontramos. La movilización que pidió Pablo Iglesias y la alerta antifascista, y entonces claro, ya todo el que no sea como ellos es fascista, entonces nos están llamando fascistas a todos. Kake Minuesa, lo dicho, cuídate, y emplazamos a los espectadores de la redacción abierta a que permanezcan atentos a sus pantallas, porque vas a estar en directo, creo que en el informativo, y no sé si en el Gato al Agua también, Kake. Sí, lo vamos a contar, porque venimos con las declaraciones fresquitas de los líderes políticos, ya te digo, acusando directamente al partido de Abascal de connivencia con el maltrato, o sea, es directamente. Kake, lo dicho, un abrazo, buen trabajo, cuídate. Ahora. Empieza a dar un poco de miedo, el ambiente, la crispación, las alertas antifascistas, las agresiones continuadas a cada uno de los actos que celebra Vox, este tipo de lenguaje guerra civilista, belicoso, agresivo. Vamos a ver, porque... De todas maneras, tendrían esta dirigente socialista, sería bueno que, por ejemplo, explicara este mensaje que acaba de lanzar, por ejemplo, el padre de Marta del Castillo, que es un votante de Vox, que ha apoyado a Vox públicamente en las elecciones, cuya hija falleció, cuyo máximo intento es conseguir que los asesinos de su hija estén en prisión y encima con prisión permanente revisable, y que sabe perfectamente que, entre otros motivos, apoya a Vox porque es el único partido, o es uno de los partidos que más incondicionalmente apoya medidas como esta. Entonces sería bueno que esta señora explicara que Marta del Castillo para ella es una víctima de segunda, puesto que solamente para ella las mujeres víctimas son aquellas que han sido asesinadas por su marido. Vamos a ver, porque este clima de crispación, que a mi juicio va incrementándose, va ganando en envergadura y en peligrosidad, ojo, ha llevado, por ejemplo, a Santiago Abascal a reclamar al Ministerio de Interior seguridad, a reclamar escolta. Santiago Abascal ha sido perseguido por ETA durante mucho tiempo, han intentado los terroristas acabar con su vida en 3 ocasiones, y por primera vez desde la disolución de la banda terrorista, Santiago Abascal vuelve a solicitar escolta. No por una banda de tipo nacionalista, sino porque entiende que su integridad física puede quedar menoscabada en el momento más inesperado. Vamos a escuchar a Juan Manuel Moreno Bonilla, que es el ya investido presidente de la Junta de Andalucía, hablar precisamente sobre eso, sobre la crispación. Ojito. Hay quienes intentan desestabilizar el nuevo gobierno antes incluso de que se conforme. Y a aquellos que lo intentan, es preciso recordarles que fomentar la crispación y la división social, aparte de una grave irresponsabilidad, va en contra de los principios de concordia y libertad consagrados en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de Autonomía.
Este es Moreno Bonilla, ya en su primer discurso lamentándose del ambiente en el que se está encontrando. Vamos a escuchar a Ander Gil, que es portavoz del Partido Socialista en el Senado. Recuerdo, Partido Socialista, no es Ribatasuna, no Podemos, no es Esquerra Republicana. Partido Socialista, se supone que lo más moderado dentro de la izquierda, hablar de pacto de la vergüenza. Bueno, yo creo que hoy en Andalucía lo que se perpetra es el pacto de la vergüenza. Eso es vergonzoso. Formar un gobierno sobre la base de aquellos que critican algunos principios fundamentales de nuestra Constitución, como es el Estado democrático, aquellos que se permiten poner en cuestión la igualdad entre hombres y mujeres, eso es vergonzoso. Alfredo, ¿qué está pasando aquí? Terrorífico, es terrorífico. ¿Qué está pasando? No, pues bueno, al final, yo creo que en el fondo la gran ventaja que tiene todo esto es que todos los partidos, los de izquierdas y Ciudadanos y Partido Popular, salvo algunas excepciones en el Partido Popular, no han entendido el mundo político en el que vivimos. El mundo político en el que vivimos es que estos mensajes que eran los habituales, es decir, que eran los mensajes demagógicos, hoy carecen de sentido. Es decir, hoy el ciudadano ya recibe información de muchas maneras. Antes, digamos que quizá los periódicos, las radios, las tertulias de radio, los programas de televisión, era un canal directo, ¿no? Era la manera que ellos recibían, todos los ciudadanos recibían la información por un único canal, y eso hacía que por así decir, impactara ese mensaje en la mayoría de personas. Hoy no es así. Hoy la información es Twitter, es Facebook, hablo con un amigo porque le han dicho, porque le han contado, es WhatsApp, son los memes, son un montón de cosas, son cadenas de comunicación que hay, que todos nos han pasado en nuestras casas, que hemos recibido igual 15 veces un mismo mensaje porque de diferentes personas y diferentes grupos lo hacen. En cuestión de 24 horas hoy un mensaje se ha difundido. Entonces hoy esto ya es absurdo, es decir, es absurdo porque ya la gente no se cree este tipo de cosas. Es decir, al final un señor que escucha esto y dice, pues mire, yo es que antes de existir Vox, pues esto de las autonomías, el caso es que no me convencía, yo no veía claro esto de las autonomías, yo lo que me siento es español. Y yo, que mi hermano, que mi primo, que yo mismo me he divorciado y he visto los problemas que he tenido en la separación por unas normativas injustas que beneficiaban exclusivamente a la mujer, sé positivamente que lo que está diciendo Vox es cierto, que no hay presunción de inocencia para el hombre, porque yo, en un momento que discutía, pues he tenido un problema. La vulneración es tan grave que el otro día un juez dijo una cosa que era fantástica, que era, los jueces, al igual que las mujeres, estamos protegidos. Es decir, si a mí una persona en el juzgado me pega un puñetazo, este señor está haciendo un atentado contra la autoridad, o si se lo pega un policía. La cuestión es que si tú estás viendo un partido de fútbol, discutes y te das un golpetazo, pues no estás pegando a un juez, ni estás pegando a un policía, ni estás pegando a una mujer, estás discutiendo por fútbol. Sin embargo, el tratamiento que se está haciendo en el caso de la violencia de género es que eso se considera violencia de género, sea en el contexto que sea. Y por eso ha habido esta famosa sentencia del Supremo, que es escandalosa, que una pelea iniciada por una mujer donde se pegan un golpetazo de idénticas proporciones, conforme dicen los forenses, a una persona le condenan al doble por el hecho de ser hombre. Pero esto, tú eres jurista, ¿esto es constitucional? Porque se supone que los españoles somos iguales ante la ley. Esto es un torpedo en la línea de flotación, claro, de la Constitución. Y sin embargo, claro, los socialistas y la gente de izquierdas dirá, bueno, pues recurranlo ustedes al Constitucional y lo ganarán. Sí, pero probablemente el problema es del vicio que existe en toda esta dinámica hecha, es que como llevamos 40 años donde el sistema es que los señores del Constitucional, a ver, tenemos 3 de los 12 miembros del Constitucional, 3 han sido diputados de partidos políticos, o sea, no es que estén a propuesta de partidos políticos, es que han sido diputados de partidos políticos. Entonces, al final ha habido cierto seguidismo y la sociedad va muy por delante de sus políticos. Por eso digo que cuando se lanzan estos mensajes por parte de algunos partidos, lo que no son conocedores es que hay 5 millones, que dentro de poco serán 6 millones, que dentro de poco serán 7 millones, que dentro de poco serán 8 millones de personas que saben que lo que mediáticamente se conocen como las barbaridades de Vox son cosas que coinciden con lo que piensa la mayoría de gente. Yo siempre pongo el ejemplo del famoso muro de Ceuta y Melilla, cuando dicen, es que quieren hacer un muro en Ceuta y Melilla porque son como Trump. Yo les digo, pero señores, ¿quieren ir ustedes a un bar de su país, juntarse con la gente que hay en ese bar y preguntarles cuántos estarían a favor de hacer un muro en Ceuta y Melilla? Porque es que lo que no son conscientes es que el 80% de los españoles es lo que quieren. Cuando Javier Ortega dice esa fantástica frase de queremos que Ceuta y Melilla tenga una protección similar a la de la Casa de Galapagar de Pablo Iglesias, esa frase está conectando con el 75% de los españoles.
La mayoría de españoles están totalmente de acuerdo. No es normal que la frontera de un país tan delicada como la frontera con Marruecos sea una ridícula valla de un alambre, mientras que las protecciones de cualquier edificio público pues tienen las características que tienen. El juez Serrano es, exjuez Serrano es el portavoz de Vox en Andalucía, y se ha referido a la manifestación de feministas esta mañana en el Parlamento andaluz de la siguiente forma. El juez Serrano: no puede haber kale borroka en el Parlamento. Pues me parece lamentable, de todas formas ya me referiré a ello mañana. En un Estado democrático no se puede permitir que haya una kale borroka en la puerta de un Parlamento. Polémica por esas declaraciones que muchos medios de comunicación han querido ver una comparación con los terroristas de ETA. ¿Las feministas serían iguales que los terroristas de ETA? No, pero aunque no sea una comparación, mira, antes hablamos que a veces la derecha había tenido también comportamientos similares a la izquierda por no saber perder. Desde luego, nunca se les ha ocurrido ir a la puerta de un Parlamento, ni del Congreso de los Diputados, ni ningún partido del Parlamento autonómico a montar algo que es contra la propia democracia, es decir, ir a la puerta de un Parlamento democrático que acaba de ser elegido en las urnas. Acaba de ser elegido en las urnas, con toda la legitimidad. Ir a protestar, acusando encima precisamente que lo que hay es un golpe contra la democracia, pues es la cosa más surrealista del mundo. Oiga, señores, pues usted ya ha votado, ya no tenemos ninguna duda que ustedes han votado y ya sabemos además a quién. Pero ustedes han perdido las elecciones. Esa es la realidad. Entonces, como ustedes han perdido las elecciones, pues tienen que asumir el resultado. Es que no tiene otra... Cualquier cuestión que sea rebatir eso es absurdo. El término que él emplea, que es kale borroka, pues bueno, puede ser que efectivamente, pues bueno, pues como dice Isabel Díaz Ayuso, que en eso quizá pues de una visión como la de Vox, políticamente hablando, en lo que tiene que ver con los aspectos ideológicos, suaviza quizá las formas. Es decir, es de las que considera que, bueno, que entre el blanco y el negro hay grises oscuros y hay grises claros, ¿no? Bueno, pues puede ser que en ocasiones Vox verbalice pues en exceso, pues porque bueno, pues es su discurso no es que no se esconde y lo dicen con gran claridad, ¿no? Pero la comparación con la kale borroka, pues en el fondo lo que es la metáfora de la radicalidad queriendo por la fuerza interponerse a un mandato democrático, desde luego sí es kale borroka. Vamos a salir de Andalucía y vamos a intentar ver el fenómeno Vox desde una perspectiva más general, a nivel nacional. ¿Dónde crees que tiene el techo este fenómeno? Porque ayer, sin ir más lejos, estaba Ricardo Chamorro, amigo común, que supongo que nos estará viendo, con ese grupo de WhatsApp que se llama Los Mercenarios Sediciosos. Saben ustedes que estamos incluidos en un grupo que así se llama. Y Ricardo Chamorro, miembro también de ese grupo, decía que en la perspectiva, el techo electoral de Vox es que no tiene techo. Es decir, él ve al partido de Abascal, incluso, ojo, siendo el partido más votado, ganando las elecciones generales. A mí me parece una barbaridad. Yo no creo. Claro. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay factores que dependen de Vox y factores que dependen de los demás partidos. Es decir, como al final aquí son 5 partidos en escena, dependiendo cómo actúen cada uno de estos actores, podría llegar a... ¿Se puede dar las circunstancias para que Vox... ¿Podría dar las circunstancias? Hombre, podría dársela en el hipotético caso, en mi opinión, que por ejemplo Pablo Casado no sea capaz internamente dentro del Partido Popular de aguantar algo que internamente ya tiene críticas, que es el seguidismo que hace de Vox. En mi opinión, es un acto de gran inteligencia hacer lo que está haciendo. Esa es mi opinión. ¿Crees que el ejemplo más sido... claro, que es Francia, digo porque bueno, pues compararnos con Brasil, donde un candidato de Vox brasileño ha llegado a la presidencia del gobierno, por comparar un poco, ¿no? No, pero aquello es otro mundo. No, es otro mundo. No. Pero Francia sí puede ser un espejo. Lo que ha sucedido en Francia es que en las últimas elecciones, y todo apunta a que en las siguientes volverá a suceder lo mismo, Ciudadanos y Vox, o sea, Macron y Le Pen han sido los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta. Todo apunta a que si vuelve a haber elecciones en Francia, sería nuevamente esos dos, con mucha diferencia respecto al resto. Desde luego, la que lo tiene más claro sería Le Pen, y quien tendría más dudas de pasar a esa segunda vuelta sería Macron, pero desde luego todo apunta que sería por ahí. Y sí que es cierto que en Francia el equivalente al Partido Popular y al Partido Socialista prácticamente han desaparecido. Sucedió en Italia, sucedió en Francia, empieza a pasar un poco en Alemania, y por tanto yo creo que la estrategia de Pablo Casado es lo suficientemente inteligente como para, a pesar de que en el corto plazo es probable que mayo
sea un escenario poco favorable al Partido Popular, porque la ola de Vox va a quitar mucho al Partido Popular. Yo creo que si resiste el liderazgo interno y el Partido Popular mantiene ese discurso, frenará un poco las expectativas de Vox. Si todos actúan mal, si el Partido Popular dentro de 6 meses Pablo no aguanta y resulta que vuelve Soraya Sáez de Santamaría, el Partido Socialista sigue Pedro Sánchez, Ciudadanos da igual a quien elija, porque la única esperanza era Inés Arrimada y hace seguidismo del discurso de Albert Rivera. Podemos seguir a Pablo Iglesias. En conclusión, con ese escenario de mediocridad, pues hombre, yo no digo que vayan a ganar unas elecciones, no lo sé, pero desde luego creo que el crecimiento de Vox se continuará. Yo estoy de acuerdo con esta interpretación que hace Alfredo respecto del Partido Popular. Según el análisis de Alfredo, la posición contundente de Pablo Casado es la que está frenando y taponando esa sangría de votos que se va hacia Vox, desde el Partido Popular hacia Vox. Hay, sin embargo, gente que dice, es que Pablo Casado está errando el tiro porque para el original, o sea, para la copia, Pablo Casado ya está el original, Vox. Pablo Casado está alimentando a Vox con ese discurso. Pues mira, yo voy a poner 2 ejemplos de dos circunscripciones electorales que conozco bien. Una es Valladolid y otra es Madrid. En el caso de Madrid, yo creo que el Partido Popular ha apostado por 2 candidatos, tanto al Ayuntamiento como a la comunidad, con un discurso muy similar a Vox. En el caso de Valladolid han apostado por candidatos continuistas del sorayismo, personas que llevan muchos años de consejeros en la macroadministración autonómica, 15 años de consejero, que ahora continúa como candidata a la alcaldía. La diferencia que yo percibo dentro de un espectro de amistades, conocidos, que digamos que son votantes de centro-derecha, es que yo percibo que en Valladolid masivamente la mayoría de gente que conozco me dice que van a votar a Vox. Y en Madrid, ¿que conoces de derechas? Sí. ¿Se decanta por Vox? Se decanta por Vox que por PP. ¿Y en Madrid? Y ahora Madrid está más dividido. O sea, ¿por qué? Porque el discurso de Isabel, pues el famoso vídeo, lo que hablábamos de la política viral de hoy en día, el famoso vídeo de La Sexta con el enfrentamiento con Mendizábal. Ese vídeo al Partido Popular ha dado ahora mismo ya 6-7 diputados. Porque ahora mismo esa señora o esa chica ha enamorado a 300.000 madrileños de derechas que dicen, esta tía me representa. Esto es lo que yo quería escuchar del Partido Popular. Entonces por eso digo que yo creo que ahí se nota claramente donde en los sitios donde el Partido Popular apuesta por candidatos, vamos a denominar más tradicionales de la corriente Rajoy, por así decir, lo que era el Partido Popular. Más tecnocráticos, más planos desde un punto de vista ideológico. En los sitios donde haya candidatos así, yo creo que el Partido Popular va a perder mucho más que en los sitios donde pone candidatos de perfil ideológico. Completamente de acuerdo con ese análisis, completamente de acuerdo. Yo conozco, de hecho, gente que gracias a lo que ofrece Pablo Casado no han dado el salto a Vox. Porque si el Partido Popular siguiera como venía cooperando en los últimos años, vamos, no tendrían discusión. Me voy a Vox, seguro. De manera que vamos a ver, porque también es cierto que, como bien apuntabas, está teniendo resistencias Pablo Casado y además cada vez más explícitas a su discurso. Núñez Feijóo es uno de ellos, pero no solo. Isabel Bonig en la Comunidad Valenciana. Hay algunos varones, muchos de ellos poderosos, que están resistiéndose a ese discurso. Vamos a ver cómo consigue templar los ánimos Pablo Casado, porque yo creo que su línea ideológica es la correcta. Penúltima pregunta, Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida. ¿Qué te parecen como candidatos? Los hemos conocido hace nada, el viernes pasado. A mí me parecen muy buenos candidatos, especialmente Isabel. Yo creo que hay 2 personas, en mi opinión, en el Partido Popular de Madrid, que eran Antonio González Terol, Isabel Díaz Ayuso, que desde mi punto de vista, desde hace mucho tiempo, y en esta tertulia lo hemos hablado tú y yo muchas veces, eran 2 personas que apuntan por edad, por convicciones, por formas, por fondo, por la capacidad de gestión. Por telegenia, por imagen, ahí está por todo. Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que apuntaban a un claramente que eran las opciones más idóneas, y yo desde luego, teniendo en cuenta, siendo realistas, que el resultado electoral es imposible que sea bueno, Vox y Ciudadanos van a quitar muchos votos al Partido Popular respecto a lo que tenían hace 4 años, teniendo en cuenta que no va a ser bueno, creo que sí va a conseguir resistir lo que son una ola por la izquierda y una ola por la derecha. Un poco lo que ha sucedido en Andalucía. Si consigue esa situación de ser el partido más votado, creo que nos encontraríamos probablemente la mejor presidenta de la Comunidad de Madrid que hemos tenido en muchos años, porque sin duda Madrid se convertirá en el referente de la alternativa al resto de la política.
Y hombre, sé que es tremendamente complicado, pero ya puestos a soñar, a mí desde luego lo que me gustaría es que fuera un gobierno de Vox y del Partido Popular sin Ciudadanos, y que así, por tanto, podemos no descafeinar lo que podría ser el mejor laboratorio político de la nueva política. De políticas conservadoras liberales, liberal conservadoras, decía Pablo Casado el otro día. Esta era la penúltima pregunta. La última es la siguiente. Acabas de citar a Ciudadanos, al que excluyes de tus deseos de que forme gobierno junto con Vox y el Partido Popular. ¿Por qué lo excluyes? ¿Qué opinión, ¿ha variado tu opinión respecto de Ciudadanos en los últimos meses? No, yo Ciudadanos hace mucho tiempo que descubrí que era el partido de la nada, del relativismo, de la ideología cambiante. Lo que hoy dice Vox iba en el programa electoral de Ciudadanos del año 2015. Cuando se aplicó el 155, 6 meses antes de ser entusiastas del 155, eran partidarios de no usar el 155. Ahora resulta que todo lo que necesita España, todos los problemas que hay, los debates que se han abierto, los problemas que siguen abiertos en Cataluña, ahora el embarazo subrogado es lo más importante que existe para Ciudadanos, ¿se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque la figura de Valls, de Manuel Valls. A mí me parece que es nefasta. Es decir, traer una persona que viene de perder, de llevar a la peor situación del Partido Socialista de la historia, prácticamente de la desaparición, pues creo que no es precisamente la persona más adecuada. En cierto modo creo que el apoyo de Macron a Ciudadanos y mandárnoslo para aquí era para no tenerle que tener él allí. Y incluso el partido de Macron ha guiado ideológicamente, ha orientado a Ciudadanos, que me parece, yo no sé si existe algún precedente de un partido extranjero que marque las directrices ideológicas a un partido local. Sí, bueno, tienen en común que no tienen ideología, es decir, que al final pues ellos se deben a unos al IBEX 35, Macron a la banca Rothschild. Son gente que gana mucho dinero porque hacen discursos populistas, ellos sí son populistas, porque ellos, dependiendo del foro que vayan, ellos son el único partido que yo conozco que puede ir a la sede de un sindicato a decir que son progresistas y por la tarde a la sede de la patronal a decir que son liberales. Y no pasa absolutamente nada. Y el fin de semana al Club Bilderberg. Serían tan anchos, exactamente. Bueno, Alfredo Fernández, yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante de lo que está ocurriendo en Andalucía y de lo que está ocurriendo y puede ocurrir a nivel nacional. Ha sido, como siempre, un placer y a ver si te prodigas un poquito más por aquí. Un placer haberme vuelto. Que no vienes todas las semanas, Alfredo. Bueno, lo dicho, mil gracias. Te va a sustituir, te va a dar el relevo un compatriota tuyo, que compartís patria chica, David Felipe Arranz, después de la publicidad. Un minutito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues otro vallisoletano, otro pucelano que tenemos aquí. Son multitud. Aquí no hago más que traer a gente de Valladolid y gente del Club de los Viernes. Y yo ni soy de Valladolid ni soy liberal. Ya me contarán ustedes si esto no es ser un tipo abierto de miras, plural y en fin, ideológicamente muy poquito sectario. ¿Qué tal? David Felipe Arranz. Muy bien. Me ves que tú llevas mucho tiempo, muchos meses conmigo. Me has visto crecer en televisión. ¿Cómo me ves que me desenvuelvo últimamente? Pues yo te veo muy a lo ancho y a lo largo. Me cago en la leche. O sea, Muy a lo ancho. como diría un clásico, te veo a tu sabor. Muy Es una expresión. Lo de a lo largo me parece bien, pero lo de a lo ancho... A lo ancho quiere decir estoy en ello. Que estás como en el salón de tu casa. Ah, vale. Tienes ahí un mantecado de Portillo y todo, te estoy viendo. Que es de Valladolid, por cierto. No me digas también. Sí. Es un mantecado de Valladolid, que lo sepas. Me dicen que es un mantecado de Valladolid. De Portillo, claro. Puertos de Villarejo. No. Puertos de Villarejo. Mantecado de Portillo de Valladolid de toda la vida. Bueno, si ustedes están viendo este mantecao... Es un mantecado de Portillo. De Villarejo, De que es un pueblo de... Y muertos. Nada. Haremos una investigación. Ah, del Día de los Difuntos. Haremos una investigación. Bueno, tiene azúcar glass, esto tiene que estar buenísimo. Obviamente no me voy a poder ir aquí a comérmelo, pero no sé qué crean ustedes que en cuanto venga la siguiente publicidad no me lo voy, En mi no tierra lo voy lo a llamamos deglutir. zapatilla. Zapatilla. Y te la dan con un vinito dulce en el Penicilino, que es el bar más antiguo de Valladolid. Entonces vienen de Portillo, ya sabes dónde está el castillo de Portillo, Sí. donde se encerró a Álvaro de Luna. Y bueno, que yo entiendo que cada uno quiere atribuirse los dulces como su patrimonio, pero que no digo nada, oye, aquí cada uno. Aparte de obviamente Valladolid es una tierra como La Rioja es conocida por su vino, pero en cuanto a gastronomía, platos, alimentación, comida, háblame un poco de la gastronomía vallisoletana.
Hombre, pues ahí... Plato típico de allí. Tú sabes que el plato de la Comunidad Valenciana, de mi tierra, no hace falta que te lo diga. Sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Pero el vuestro? El nuestro es el lechazo. ¿El lechazo? Sí, sí. Eso es Segovia. O Ávila. Segovia es cochinillo. ¿Ávila? Ávila es lechazo también. Lechazo. Cochinillo es con Cándido, con el plato, rompiendo cochinillo en Segovia. Estuve hace un par de meses en Cándido, que no había ido nunca y me hacía mucha ilusión. Sí, y luego pues tienes, bueno, ensaladas, tienes pinchos morunos, tienes... Pero eso lo hay en todo. Tienes de todo. Pero es que las nuestras son especiales, ¿me entiendes? Le pregunto por la gastronomía de Valladolid, te van a matar luego en tu pueblo, ¿eh? No, Dice no, ensaladas y pinchos morunos. Sí, sí. Y tortilla. La tortilla de Valladolid está muy buena, sí, está muy buena. Yo lo que sé es que Valladolid, a mí me sorprendió cuando fui, es un lugar donde las... Bueno, te voy a decir una cosa que sí que tienes que probar, es de Valladolid. Los pinchos, espérate, los pinchos tienen una fama extraordinaria y muchos de los bares de Valladolid están premiados con el mejor pincho del 2019, 2018. Hay una competencia entre el País Vasco y Valladolid con respecto a la cultura de los pinchos extraordinaria. La cocina de vanguardia de Valladolid, sobre todo en lo relativo a la cocina en miniatura, que son los pinchos y que tanto atrae a los extranjeros, en Valladolid es un arte. Aparte de las ensaladas y los pinchos morunos. No, tienes unas mollejitas riquísimas. ¿Mollejitas? Ah, bueno. Sí, que esas es una delicatessen. Y luego tienes un postre que cuando lo pruebes tendrán que atenderte en el Samur, que es el pastel de arroz con leche. ¿Pastel de arroz con leche? Es un pastel que se hace con una base de galleta, una base ya empieza a gustarme, que cruje, y luego además tienes una cobertura de chocolate y en el interior también chocolate. Y luego está relleno de un arroz con leche riquísimo y delicado que se desliza por el paladar y acabas infartado en el suelo, pero del gusto. Estoy salivando como el perro de Pavlov, te lo prometo, ¿eh? Es el mejor postre que existe en el planeta, el pastel de arroz con leche. Pastel de arroz con leche. Lo tienes en Cubero, al lado de la Plaza Mayor. Es una cosa que si tú lo pruebas, ya no vuelves a ser el mismo. No, y además es que no creo que es la delicatessen más increíble que tú puedes encontrar, pero en España, en el extranjero. ¿Y esto lo dan en cualquier sitio de Valladolid o específicamente en ese lugar? Cubero. Tú vas ahí, dices, me pone un pastel de arroz con leche, entonces te lo llevas en la boca y ya se te borra todo el entendimiento, ya no te acuerdas de nada, porque quedas en un éxtasis. Es pastel de arroz con leche. Oye, qué placer es la comida, ¿eh? Pues ya te lo digo. Qué placer. ya te lo digo. Por desgracia, porque vamos, hemos vuelto en enero que no te lo voy a contar. Bueno, David Felipe Herranz, hoy tenemos en exclusiva a David Felipe Herranz porque no viene en su naturaleza de crítico literario, a pesar de que ya me viene aquí con una libretita llena de apuntes. Yo no sé qué apuntes tienes porque no sabes lo que te voy a preguntar. Pues la actualidad. La actualidad, bueno. La actualidad. El caso es que David Felipe Herranz viene en calidad de analista político. Hay veces que viene en calidad de analista literario no es el caso. Y quiero preguntarte, David, en primer lugar, en fin, actualidad obliga por lo que ha ocurrido en Andalucía y por las consecuencias que estamos viendo ahora mismo con manifestaciones feministas en toda España. ¿Qué lectura haces? Bueno, hay un cambio clarísimo de voto en Andalucía. Terminan 4 décadas de dominio socialista que han devenido en una de las articulaciones de corrupción mejor organizadas. Era prácticamente una banda organizada del latrocinio de fondos públicos para enriquecimiento de unos cuantos capitostes distribuidos en puestos estratégicos en la Consejería de la Junta y en el área de empleabilidad. Y aparece ahora un cambio de era, casi diríamos, un predio que ha pertenecido desde tiempos de González y de Alfonso Guerra al Partido Socialista, convertido ahora, gracias a un pacto de la derecha, en una junta de un signo contrario totalmente. Es decir, ha habido una vuelta totalmente, una vuelta de tuerca, un giro de 180 grados a las políticas. En este caso, habría que ver si Juan Manuel Moreno Bonilla accede a la Junta de Andalucía, porque el pueblo de Andalucía así lo ha decidido que sea él el presidente de la Junta, o accede por un desgaste de los votantes
del susanismo y de la era de los padrinos de Chávez y Griñán, y de un voto de castigo de hartazgo. Es decir, yo he escuchado a Moreno Bonilla el discurso de esta mañana con una serie de puntos que ha hablado de creación de empleo, ha hablado de cambio, ha hablado de lucha contra la corrupción y ha dicho que es un presidente del diálogo, y yo añadiría, porque no te queda más remedio, hijo mío, quiero decir que ha llegado más justo que los pantalones cortos de Paco Martínez Soria a presidir la Junta de Andalucía. Ahora mismo yo creo que efectivamente Andalucía va a ser, yo creo que una región muy a la vanguardia de este cambio político que se está produciendo. Y, pero a ver, mójate un poco más. Eso, lo del cambio político que se está produciendo, ¿en qué? Concrétalo. ¿En qué se ha materializado? Bueno, en un cambio de signo contrario, de orden político. De la izquierda a la derecha, pero. De la izquierda a la derecha. Pero ha habido un protagonista que ha liderado ese cambio, que es Vox. Bueno, yo creo que han sido tres protagonistas: Moreno Bonilla, Vox y Ciudadanos, los que han estado empujando el cambio. Es decir, no es que haya sido Vox solo, sino que ha habido una agitación. Bueno, tanto que la sorpresa y que lo inesperado, 12 escaños así entrando. Sí, eso sí, pero quiero decir que Vox solo no hubiera podido producir el cambio. Es decir, ha sido un movimiento de contestación, pero ha habido una cosa que a mí me ha llamado la atención mucho. No ha acudido a la investidura Pablo Casado, no ha acudido a la investidura Albert Rivera, no ha acudido a la investidura Santiago Abascal. Han dejado a Juan Manuel Moreno Bonilla, que tiene un nombre que a mí siempre me suena a humorista, siempre me ha parecido, de hecho, la primera vez que lo escuché, pensaba que era un humorista el que habían elegido como líder de Andalucía, puesto que habíamos tenido otro humorista que era Javier Arenas, me parecía que continuaba la tradición, pero no. Bueno, total, que ha habido grandes ausencias de los, si realmente era tan importante el cambio, de los principales líderes de esos partidos que ahora van a gobernar, ¿no? Que eso, bueno, pues eso no sé. Y luego también es curioso cómo de las negociaciones de unas posiciones inamovibles de son 90 puntos, 90 medidas, no tal, como en unos días el ansia viva de poder del hombre político, al que sabes que yo le tengo una alergia tremenda, ha hecho que fueran flexibilizando sus posturas hasta conseguir un pacto de gobierno, ¿no? Cosa que Ciudadanos, que no se quería hacer ni siquiera la foto con Vox, y de repente pues no le ha quedado más remedio que hacerse la foto, ¿no? Es decir, yo creo que esto entra dentro de una especie de donde digo, que yo no sé hasta qué punto, es verdad que para una gobernabilidad es necesario hacer pactos, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto la opinión pública ve buenos esos enjuagues que se hacen constantemente, ¿no? Donde dice, tengo unos puntos inamovibles y esta es mi esencia ideológica del partido, y de repente te los encuentras dándose un beso en la boca, haciendo pactos que dices, pero bueno, ¿pero qué me estás contando? Hasta tal punto que la propia Susana Díaz hace 2 días se había presentado como el árbitro de la elegancia, es decir, el árbitro que iba a ser la bisagra de esos partidos, ¿no? Es decir, da la sensación que al final ese presidente del diálogo lo es, como digo, precisamente porque quería ser el presidente de la Junta de Andalucía. A mí me falta de Moreno Bonilla que nos diga exactamente qué es lo que quiere hacer. Que está muy bien que diga cambio, diálogo y fin de cordones sanitarios, que es una... ¿A quién se le ha ocurrido esa gilipollez, el cordón sanitario? O sea, el cordón sanitario a mí me suena... A Manuel Valls. Ah, sí. Pues ¿ha sido él que inventó el cordón sanitario? Ah, no, esto era anterior. Pero vamos, ahora lo ha retomado Manuel Valls para aplicárselo a Vox. Antes se aplicaba al PP y ahora a Vox. A la derecha siempre. Que eso es una terminología que viene del ámbito médico, ¿no? Quiero decir que, en fin. Sí, ¿no? Pues es una metáfora del apestado. A este no se le puede acercar uno. Pero está bien que los políticos consideren que traen la enfermedad con ellos. Es un autorreconocimiento bastante digno por su parte, ¿no? O sea que, bueno, en ese sentido me parece bien. Quiero que veas las declaraciones de una serie de políticos andaluces, de los protagonistas de los que van a ser los protagonistas de esta legislatura. Una vez se ha producido ya la consumación. Ah, bueno, interesantísimo. A ver. En su discurso ha nombrado a 2 intelectuales de izquierdas, a María Zambrano
y a Picasso. O sea, que quiere decir que, por eso te digo, porque está aquí apuntando María Zambrano. ¿Tú crees que ocurriría al revés, un político de izquierdas, ¿no?, citando a dos intelectuales de derechas? Dime la verdad. Pues igual se agarra a sofá con tal de que todo el mundo lo quiera, que cualquiera es capaz de decir sí y de citar a políticos de derechas. No lo sé, tendría que verlo, no sé. A mí en general me produce una gran desconfianza los políticos, pero bueno, que está bien. Pero que yo he apuntado aquí el apunte de que María Zambrano, hay que decirlo, a Moreno Bonilla, participó en julio del año 37, en plena Guerra Civil Española, en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Es decir, que si él, en una presentación, bueno, que es la más importante, pone como ejemplo a María Zambrano, pues algo querrá decir. Muy emocionante. Un guiño, no sé. Bueno, sí, no, desde luego. Y sobre todo cierta falta de sectarismo, ausencia de sectarismo. Vamos a ver, vamos a dar una oportunidad. Sea como fuere, los testimonios de algunos políticos protagonistas de la próxima legislatura, de la que va a ser la próxima legislatura en Andalucía. En el que una de las patas fundamentales y determinantes para el mismo es un gobierno que lo que quiere es desmantelar el poder autonómico, privatizar los servicios públicos y aumentar el agujereo fiscal que debilitan el Estado. No hay que olvidar tampoco que una comunidad autónoma también es Estado. La soberanía popular reside en el pueblo y los andaluces han hablado. Y después de hablar los andaluces, pues lo que hay que hacer es respetar. ¿O es que acaso cuando el resultado no ha sido el mismo para el Partido Socialista le hubiera gustado que se hubiese hecho? Por tanto, creo que ha sido un error gravísimo y no lo comparto en absoluto. Es un día histórico para Andalucía, que el cambio es posible. Hemos dedicado muchos esfuerzos, estamos emocionados y creo que para mí, ya se lo digo, para mí significa emoción y que algo por lo que hemos luchado mucho tiempo se va a hacer realidad y que vamos a tener un gran presidente de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno. Este hombre, Javier Arenas Bocanegra, 52 diputados en el Parlamento andaluz, no fue presidente. Juanma Moreno Bonilla, 26 diputados, será presidente. Qué paradojas, ¿eh? Bueno, Javier Arenas no es que esté emocionado, es que ha asistido a un milagro. Es decir, que algo que él era absolutamente inviable, porque es un político flojo, yo creo que el Partido Popular ya no lo soportaba más, y era un nefasto absolutamente para el Partido Popular en Andalucía, pues está emocionado. Me parece normal que se emocione Javier Arenas, ¿no? Es decir, que es como el milagro de los panes y los peces delante de sus narices. Y eso que, fíjate lo que te quiero decir, que Moreno Bonilla no es un líder carismático, vamos a decir las cosas como son. No, en absoluto. O sea, el perfil que tiene parece a aquellos señoritos que dibujaba Gila en La Codorniz, o sea, los hombrecitos. O sea, a mí no me parece un personaje de fuste. De hecho, la imagen con la que nos hemos quedado en la campaña, ¿te acuerdas? De la vaca, ¿no? Que pedía su voto una vaca. Quiero decir que cuando he dicho antes lo del humorista... ¿Tú me vas a votar o no? O sea, cuando he dicho lo del humorista, pues yo sí que le he visto siempre más en el Club de la Comedia que en el Parlamento. Pero bueno... Qué duro eres, qué malo eres, David, qué malo eres. ¿Sabes lo que me ha disgustado? No he escuchado a ninguno. Sí les he escuchado hablar de violencia de género y hablar de inmigración, pero no he escuchado a ninguno hablar de educación, ni de cultura, o sea, de formación del espíritu humano, del aprendizaje, de lo importante que es educar a un pueblo en libertad. Yo no les he escuchado en toda la campaña, ¿eh? Yo creo que Andalucía sí, les parecerá muy bien Rafael Alberti, Cernuda y Lorca, pero de postureo, ¿no? Un poco. Y Picasso, que era de Málaga, que le han mencionado. Quiero, Raquel, a ver si puedes ampliarnos esta pantalla que estamos viendo en sus monitores, debajo a la izquierda, que pone directo. Esta es la Puerta del Sol, la reconocerás, la Puerta del Sol de Madrid, que ahora mismo estamos viendo imágenes en directo de una webcam que está instalada en la propia Puerta del Sol. Y son manifestaciones de feministas que están precisamente clamando, azuzadas por el Partido Socialista, organizadas por el Partido Socialista, la logística la ha puesto el Partido Socialista, precisamente para protestar contra el resultado de un gobierno autonómico en Andalucía, por un partido que es Vox,
que es el último partido de Andalucía. Bueno, pues contra esto protestan. De hecho, me gustaría que vieran a continuación una serie de mujeres andaluzas protestando mujeres andaluzas protestan ante el Parlamento. Sí, esto ha sido esta mañana en el Parlamento andaluz. También está el testimonio del señor Cañamero, ya saben ustedes, de Podemos. Para reclamar y decir claramente, alto y claro, que con nuestros derechos no se negocia a cambio de sillones, que nos ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio a todas las mujeres de antes, a las nuevas, a las del futuro, conseguir las cotas de igualdad, los derechos y oportunidades, y que no vamos a dar ni un paso atrás en igualdad, y que este es el primer día de los muchos que nos van a tener en la calle reclamando nuestros derechos. España es un país diverso, aquí cabemos todos, aquí no hay inmigrantes ilegales, aquí lo único legal es lo que se quiere hacer con los derechos adquiridos, con las cosas que hemos luchado y que hemos hasta ahora logrado, que no son muchas en comparación con lo que todavía falta. Desde el 8 de marzo hacia acá, las mujeres están dando una lección de civismo, de comportamiento, de actitud, de coherencia, y por eso hay que estar aquí, apoyando todo esto. Bueno, ahí tienen ustedes. Aquí no hay inmigrantes ilegales, aquí hay que luchar por los derechos de las mujeres. Se ve que no están demasiado bien reconocidos aún. Bueno, aquí hay una cosa, vamos a ver. Tú no puedes modificar una ley sancionada por el Tribunal Supremo, por el Tribunal Constitucional, que ha sido aprobada, una ley que está en marcha, que ha sido una conquista para evitar la sangría de muertes en el hogar que hemos visto y que seguimos viendo. Es una iniciativa que tú no puedes, desde una junta, desde un gobierno autonómico, una ley que emana de un Tribunal Supremo, de un poder estatal, modificarla. Quiere decir que tampoco entiendo muy bien que se haga una manifestación de alcance nacional o en la Puerta del Sol para un asunto que es una propuesta de un partido político, pero que no se va a modificar, Rafa. O sea, no tiene la capacidad el Gobierno de Andalucía de modificar una ley que está sancionada por el Tribunal Supremo. Entonces, yo creo que es más ruido. O sea, hay una ley, está establecida. Para derogar esa ley tendría que haber una revisión a nivel jurídico, al más alto nivel jurídico, y ya te digo yo que eso no se va a hacer. O sea, por mucho que... Sí se podrá hacer algún tipo de matiz, se puede hacer una enmienda, pero parcial a una ley, o corregir algo que no funcione bien. No se puede derogar una ley de violencia de género así como así, porque es que ni siquiera con esta triple alianza que se ha montado en Andalucía es como si llega el gobierno de Asturias y quiere derogar una ley aprobada por el Tribunal Supremo, la que sea, de alcance social. Es que no se puede, Ya, pero yo me refiero a la reacción que está viendo, porque Vox en realidad, y el partido, parece que el Partido Popular también se está subiendo a ese carro, parecen una rebelión contra la corrección política, y entienden que el feminismo se ha ido de madre con, por ejemplo, estas mujeres, muchas de estas mujeres que estaban ahora mismo atestando la Puerta del Sol de Madrid, estaban lanzando consignas guerra civilistas, algunas de ellas, nos lo ha dicho nuestro compañero Kake Minuesa en directo, incluso Purificación Causapié, que es la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, ha dicho literalmente que lo que pretende Vox es dejar impunes a los maltratadores. ¿Crees que esto se está yendo? Eso no creo que sea así. Es decir, mucho me extraña a mí que cualquier partido político diga ahora que un maltratador puede quedar impune. O sea, yo creo que eso se lo saca de la manga. O sea, no hay nadie en su sano juicio que quiera dejar impune a un maltratador. De hecho, en varias entrevistas ha quedado bien claro estos días. Además, Santiago Abascal está haciendo aclaraciones sobre su propuesta, donde se está hablando de protección integral de la familia, de protección integral de los niños, de todo maltrato dentro del hogar. Lo que pasa es que, y tal como lo he visto, la forma de exponerlo al principio de la campaña fue con grandes titulares. Queremos derogar la ley de la violencia de género. Ese ha sido el fallo. Un error estratégico, ¿no? Un error estratégico a nivel de Departamento de Comunicación. Si luego tú vas haciendo aclaraciones a posteriori, da igual, porque el bombazo que tú has sacado al principio de la campaña, luego España no es un país de matices. España es un país que tú le pones un titular y se lo traga entero. Y ya da igual que venga Rita la Cantaora, porque ese San Benito no te lo quita nadie. Entonces, primero, una ley que no se va a poder modificar desde el Parlamento andaluz, montar este zascandil, cuando tampoco nadie quiere ni pretende
que las mujeres se vean privadas de protección jurídica, policial, pues a mí me parece un absurdo. Yo creo que, a ver, no se va a restar protección a las mujeres, primero porque no se puede jurídicamente, porque ya hay unas conquistas, y segundo, porque es que no, o sea, el avance social ha tenido que proteger a un colectivo como el de la mujer, que estaba desprotegido. Lo que pasa es que ahora pues hay unos matices que Vox incorpora y que están en el debate público. Es decir, ¿tú crees que España es un país, en términos generales, machista? Bueno, España yo creo que sí que es un país machista. ¿Sí? Tradicionalmente machista, hoy, claro que sí. 2019, España es un país menos, pero sí hemos tenido, querido mío, años y años y décadas de machismo, donde la mujer, como era el refrán, en casa con la pata quebrada. ¿Y esto ha ocurrido en España o ha ocurrido en toda Europa? En toda Europa, o sea, quiere decir que la propia evolución social de los países ha conducido desde las luchas feministas por la liberación de la mujer a comienzos del siglo XX y hasta las conquistas actuales a una tendencia al equilibrio de géneros, porque eso es normal. Un hombre y una mujer deberían cobrar lo mismo, un hombre y una mujer deberían estar igualmente protegidos, un hombre y una mujer tienen los mismos derechos. La diferencia de género con respecto al salario o con respecto a las prestaciones sociales y a la protección pertenece a la época de los dinosaurios. O sea, lo lógico es que todos tengamos los mismos derechos y el mismo trato. Entonces, eso que pertenece al ámbito del pasado, afortunadamente se está cambiando. Lo que pasa es que, claro, con los casos que ha habido de asesinatos, de crímenes y todo lo que estamos viendo cada día y las navidades que hemos tenido con el reciente asesinato, pues ¿qué pasa? Que se une la reivindicación feminista, que es noble y que es deseable, a la ley que protege a las mujeres en caso de violencia extrema, de asesinatos, de crímenes, de psicópatas. Un psicópata, un tío que tiene una fortaleza y que coge una chiquilla y, como hizo el Chicle, la mete en el maletero de un coche pataleando porque tiene la fuerza para hacerlo, la ley tiene que proteger a esa mujer que está indefensa, pues una chica que tiene 20 años o que tiene 18, ya me contarás a mí, con una mala bestia que agarra a una chavalina, es que hay que proteger a ese colectivo. Yo lo veo bien. Ahora, las manifestaciones que se están haciendo a nivel nacional van a conseguir algo. Si realmente algo fuese a cambiarse, Rafa, yo lo entendería. Pero es que no se va a cambiar nada. Es decir, esa ley está aprobada, la ley de la violencia de género, y se ha acabado. Si es que no veo yo cuál es el dilema aquí en este caso. Que puede haber matices que no funcionen en esa ley, debatámoslo, hagamos un debate, expongámoslo y veamos con una lupa fina cuáles son las reivindicaciones que hay que hacer. ¿Tú crees que en España en estos momentos se puede hacer un debate sobre eso y con una lupa fina como tú reivindicas? Pues se debería. No, sí. Se debería. Desde el punto de vista teórico se debería, y se podría incluso desde el punto de vista teórico, pero en la práctica yo creo que somos, ahora en estos momentos, un país demasiado crispado. No soy optimista, ¿eh? Es que sí es crispado, pero es crispado porque, claro, es que se hacen debates muy broncos, debates... Tú fíjate, nosotros habíamos superado una guerra civil. Llegó la transición y los padres de la transición hicieron un pacto de caballeros. Y dijeron, básicamente, vamos a olvidar que nos hemos matado. Vamos a olvidar que nos hemos matado y vamos a construir una España nueva, una España donde las diferencias ideológicas no nos lleven a agarrarnos de la solapa. Bueno, pues esta conquista, que ya estaba hecha de unos años a esta parte, recientemente, se vuelve a agitar el guerra civilismo. Cuando era una etapa, te estoy hablando desde Santiago Carrillo... ¿Dónde ves la causa de esa quiebra del relato de la transición? Yo creo que esa quiebra se produce cuando José Luis Rodríguez Zapatero le dice en un momento dado a esta víctima de ETA, a Irene Villa, ¿no? A Irene Villa. A su madre, más concretamente. Cuando le dice una de las mayores estupideces de la historia de la política, pero descomunal,
a mi abuelo también le mataron en la guerra. O sea, que es una de las mayores, bueno, como el cerebro de este hombre, que tenía verdaderamente, no sé qué había ahí dentro, y le dice a una víctima de ETA, de una banda terrorista asesina, que a su abuelo también le pasó lo mismo. Vamos a ver, yo creo que ahí el que rompe el pacto ético de convivencia, de tranquilidad, y lo tengo clarísimo, es José Luis Rodríguez Zapatero. Él es el primero que introduce en el discurso guerra civil, guerra civil, guerra civil y las dos Españas. Pues de aquellos polvos, estos lodos, de aquellos polvos, esta crispación, este apuntar al Valle de los Caídos, este resignificar todos los monumentos, este quitar los nombres de las calles, esta ley de memoria histórica, en fin, este Parlamento absolutamente atomizado. Y que los intelectuales que vivieron la guerra civil, y lo hemos hablado mucho en nuestro programa y también con Javier Orcajo, se tenían un respeto intelectual e ideológico y su producción política era de tal fuste que hay textos de Manuel Azaña y textos de oficiales y militares de Paz, Piedad y Perdón, de Azaña. Efectivamente, o incluso del propio José Antonio Primo Rivera, es decir, hay textos... Ojalá sea esta la última sangre derramada... de intelectuales que vivieron la guerra civil que dejan en mantillas a estos pelagatos que ni la vivieron, ni la han estudiado, ni la entienden, ni nada de nada. Nos tenemos que ir, David Felipe Herranz. Como siempre ha sido un placer escucharte en esta ocasión hablar no de libros, sino de política, aunque con esta referencia literaria y a la intelectualidad cerramos. Te espero la semana que viene para esta vez sí, el martes, hablar de libros. Venga, vamos. Publicidad y nada, 2 minutitos y a la vuelta estamos con mi tocayo Rafael Rodrigo para hablar de una cosa muy interesante. Vamos a retrotraernos al siglo XVI, los tercios viejos. Bueno, ya estamos de nuevo en la redacción abierta, son las 8 menos 2 minutos de la tarde, las 7 menos 2 en la Comunidad Canaria, iba a decir la República Canaria, ya me contarán ustedes, de dónde me saco yo esto. Mi tocayo Rafael Rodrigo, historiador, ¿qué tal? Rafael, encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, un placer, un placer. Además es que leí un testimonio que le tomaba el diario El País a Rafael Rodrigo en relación a los tercios y me llamó la atención, en primer lugar, que fuera el diario El País el que hablara de una cosa, no sé, a juicio de mucha izquierda, de una parte importante de la izquierda, una cosa tan facha y tan casposa como los tercios. Bueno, pues El País se atrevió con ello, hablando en fin, cómo los españoles estamos redescubriendo nuestra historia y en particular los tercios, y me llamó también la atención verte, en fin, eras una de las personas en las que habían tomado testimonio. Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa para todos, porque convocamos una pequeña conferencia el mes pasado, el mes de diciembre, de inauguración de una librería que se llama Tercios Viejos en Madrid, y vino uno de los redactores jefes de cultura del país, muy interesado justamente en este renacer de los tercios. Y la verdad es que compartir artículo con personas como Pérez Reverte o Agustín Rodríguez, que es académico correspondiente de la historia, pues la verdad es que es todo un orgullo. Y la mayor sorpresa es que además fuese el diario del País, porque, vamos a ver, una cosa es que hemos hecho aquí en Intereconomía algún programa especial de 1492, todo por recordar. Pero sorprende mucho que justamente un redactor como Vicente Olaya se interese por estos temas, saque un artículo y además lo saque a página completa. Además, ¿cuál es la causa? Porque estoy seguro que tú tienes alguna respuesta con respecto a por qué este interés del país, que en realidad no hace sino responder a un interés previo social. Hay un ánimo patriótico renovado, con la España de las banderas, quizá se ha reactivado el patriotismo como consecuencia de la crisis separatista, también ocurrió con Blas de Lezo. ¿Estamos asistiendo a una normalización de nuestra historia y de nuestros símbolos? Yo creo que sí. Yo francamente creo que sí, y francamente... ¿O es que es una ilusión que tenemos? No, creo que ya iba siendo hora. Parece que en este país, aunque hay determinados grupos que siguen por el mismo camino, todo se circunscribe a Franco y la Guerra Civil, y fuera de ello la historia no existe. Hay mucha historia, con luces y sombras,
con su leyenda negra, que no es cuestión de transformarla en leyenda rosa, pero tenemos a una María Elvira Roca que ha hecho un libro de hispanofobia que es un auténtico bestseller. Tenemos un Pérez Reverte que desde su saga de Ala Triste ha puesto en valor otra vez esa España del siglo XVI-XVII. Un pintor como es Augusto Ferrer Dalmau, que son con su cuadro El último tercio, Rocroi. Y tenemos unos José Javier Esparza también. Esparza, que también nos ha hecho el libro de los tercios con Clauser, el último que ha sacado Esparza de Visigodos, el programa Tiempos Modernos, que cada vez lo va viendo más gente. Tiene gran parte de responsabilidad en todo este auge, este reinterés que tenemos los españoles por nuestra historia y en particular por esta historia en concreto. Él fue el primero que puso en la agenda cultural esta época de nuestra historia, que ya digo, hace solo 10 años era una cosa oscura y propia del pasado y que más valía mantener bajo siete candados, como decían los regeneracionistas. Sí, lo que ocurre es que desde hace un año vivimos un cierto ya renacer de... Ya no hay que estar acomplejados de ser españoles. Una cosa que hasta ahora siempre que sacabas una bandera española tenía que ser con ciertos intereses oscuros o políticos, y ahora no. Todo el mundo, acabo de leer en el mismo día de hoy que el Partido Popular acaba de presentar un nuevo logo corporativo donde aparece la bandera española, donde nunca había aparecido una bandera española. El fenómeno de Blas de Lezo lo tenemos donde hay una escultura en Madrid, donde... La escultura es de Salvador Amaya sobre bocetos de Ferrer Dalmau. Hay un interés en... ¿Tienes Twitter, Rafael? Tengo Twitter, sí. Pues te recomiendo que sigas a Echenique, porque desde hace 3 o 4 días a esta parte se ha colocado una bandera de España en su avatar y la gente está alucinando con él. Echenique, ¿eh? Pero y también el que va a ser candidato por Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, que es Íñigo Errejón, también lleva haciendo un discurso pro-españolidad desde hace algunas semanas. Yo detecto que se está extendiendo una cierta normalización. Pero es que tiene que ser una cosa bastante lógica, es decir, los movimientos históricos son un poco como péndulos. Entonces, está bien, vienes de una dictadura, 36 años, 39, según donde quieras empezar a contar, pero es que llevamos ya 40 años de democracia, llevamos más tiempo viviendo en democracia que no en una dictadura ya pasada y para mucha gente olvidada. Entonces, parece bastante lógico que estos símbolos vuelvan a aparecer. A mí me ha sorprendido, pero ya hace tiempo, de los pocos políticos que en los últimos años hablaba de patria en el Congreso de los Diputados era Pablo Iglesias, mientras que otros diputados parecía que utilizar la misma palabra y la misma expresión les causaba cierto complejo. Incluso pudimos conversar en uno de los programas aquí en Intereconomía con ¿Monedero? Con Monedero, con Juan Carlos Monedero, donde nos hablaba que su discrepancia era qué día celebrar un día nacional, pero no negaba la nación española, con lo cual yo creo que son unos pasos bastante interesantes de normalización, poner las cosas y la historia en su valor justo. Yo creo además que el hecho de que Vox reciba, como está recibiendo, votos de la izquierda, y no pocos, se calcula que el 15% de los votos de Vox en Andalucía vienen de opciones de izquierdas, concretamente de Podemos, responde precisamente a ese ánimo de mucha gente de izquierda de ver satisfecho su patriotismo en una opción política que la izquierda no acaba de responder. Entonces, tiene que buscar una respuesta a su patriotismo en partidos de derecha. Es que lo que ha habido ha sido un voto del descontento. Un voto del descontento porque si aceptamos que la UCD se transformó en Partido Popular, podríamos decir que durante 40 años en España han gobernado dos partidos, el PP y el PSOE. Y teníamos dos opciones. Cuando no nos gustaba lo que hacía el PSOE, nos pasábamos al PP, y viceversa. Cuando no nos gustó el PP de Aznar, aunque por motivos bastante forzados, nos pasamos al PSOE nuevamente. Pero ahora tenemos nuevas opciones. Y claro, el primer voto del descontento lo llevó el movimiento 15M y Podemos, y lo capitalizó muy bien. Sus líderes son doctores en historia política y en ciencia política. Pero ese olvido de lo que es la nación española, como digo siempre, y haciendo historia, pero si no hace falta decir que todo fue maravilloso, pero hay cosas que sí lo fueran.
Y como justamente hablábamos con Esparza en cierta ocasión, no es posible que España tuviera un imperio si no fuera la primera potencia económica y científica. Y negamos hasta esto. Yo recuerdo una frase de Manuel Azaña, que bueno, es una de sus tantas frases no precisamente muy afortunadas, que decía: pues menudo ejército español tenemos si nos tenemos que volver otra vez a tiempos del Gran Capitán para encontrar alguno que valga la pena. Pues yo creo que es que se ha saltado varios siglos y bastantes episodios de la historia. Quiero que veamos una imagen que refleja una iniciativa cultural cuyo nombre es Librería Tercios Viejos. Ahí están ustedes viéndola. La web es www.terciosviejos.es, en la calle María Panés 4, en Madrid. Me gustaría que me hablaras de esta iniciativa, a la que yo aplaudo ya desde aquí por atreverse a apostar por los libros y además con un nombre tan, en fin, tan significado, tan valiente como Tercios Viejos. Sí, porque justamente la idea es esta, es recuperar la historia de España, tanto la buena como la mala. Entonces, somos 4 socios. La idea la tuvimos en principio 2 hermanos, los hermanos Rodrigo, que siempre hemos sido unos apasionados de la historia, nos ha gustado escribir, y se lo comentamos a nuestro editor, Lucas Molina, del editorial Galán Books, que ya más de 15 años publicando, él es doctor en historia, profesor de la Universidad de Valladolid. Se me dijo: Lucas, ¿por qué estando en Valladolid no intentamos hacer lo mismo, no intentamos hacer lo mismo en Madrid? Y finalmente el broche de oro se dio en un viaje a Mali. En un viaje a Mali entre Lucas Molina y Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. ¿También es socio? También es socio. Es uno de los 4 socios, nuestro socio de referencia, lógicamente. De hecho, ¿cuánto le debemos a él, de todo lo que está ocurriendo? Es que es uno de los puntos. O sea, su cuadro sobre el último tercio es un punto de inflexión muy interesante sobre lo que es historia de España. Por eso nuestro logo, el logo de la librería, está realizado sobre su cuadro el último tercio. Entonces, en este viaje... Yo lo tengo, que sepas que lo tengo presidiendo mi salón, que es el Rocroi, ¿no? Sí, el de Rocroi. Yo lo tengo en el dormitorio. Bueno, ahora lo tengo en el despacho, que me mudé de casa, entonces ha ido cambiando de pared, pero bueno, lo seguimos teniendo. Y en la librería, por supuesto, también lo tenemos. Y entonces Augusto, en estos parones de aeropuerto, de ida y vuelta a Mali, empezó a hablar con Lucas y dijo: oye, Lucas, ¿y esto que me has comentado de abrir una librería en Madrid? Porque yo esto lo veo que está muy bien, o sea, que tenemos demanda, que la gente lo quiere. Y entonces, a la vuelta de Mali, después de pintar a los soldados españoles allí desplegados, Augusto le dijo a Lucas: mira, a mí apúntame, esto lo tenemos que poner en marcha, esto hay que lanzarlo de alguna manera. Y bueno, de momento llevamos un mes. Y bueno, como todos los negocios, pues empezando, abriendo, gastando mucho dinero, con ninguna ayuda pública, y encima si te llamas Tercios Viejos, pues hay determinadas autoridades públicas, políticas, que no los que no les entusiasma. No mucho. Sin embargo, los funcionarios que hemos tratado con ellos, al revés, todo lo contrario. No solamente les gusta, es que incluso nos siguen. Pero claro, hay determinados políticos que hay ciertas cosas que prefieren que siga la leyenda negra. www.terciosviejos.es, ahí están viendo. ¿Qué se puede encontrar un lector que acuda a esta librería? Que entiendo, sospecho por el nombre y por lo que te conozco, que libros de historia, pero sé un poquito más concreto. Lógicamente son libros de historia, pero hoy en día y desde hace bastantes años, con la globalización no puede ser solo generalista. Así que nosotros hemos buscado especializarnos, y nos hemos buscado especializar en 2 cosas. Uno, en historia militar, que es otra de las cosas muy mal vistas en España. Hacer historia militar es una época de apocalipsis. Entonces, yo que hice mi tesis doctoral sobre el ejército de Franco en el primer franquismo, te dicen: ¿es que te gusta? Y digo: no, es que me gusta la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, no, pero no les defiendes. No, yo os cuento la realidad. Y entonces, una de las realidades de los tercios es justamente el cómo España tuvo un imperio que duró al menos 2 siglos, si descartamos el siglo XVIII. Entonces, es buscar esa especialización en 3 etapas. Nunca mejor dicho lo de los tercios. Historia militar, pero especialmente historia de los tercios e historia de España del 16 y el 17.
Es decir, el que quiera encontrar algo relativo a esa fecha y a esos hombres, el mejor lugar es... Sí, porque como siempre, estás empezando. Si no lo tenemos, lo que sí sabemos es dónde está y dónde lo podemos conseguir. Entonces, basta pedirlo. Tenemos varios clientes ya que directamente nos llaman por teléfono y nos preguntan: ¿tenéis? Es que en vuestra página web todavía no está puesto. ¿Tenéis tal libro? No, pero te lo conseguimos. ¿Tenéis tal ilustración? Sí, lo podemos buscar. Y luego ser un referente no solamente de venta de libros, sino también de centro cultural, de actividades. Vais a hacer presentaciones, entiendo. Tenemos presentaciones de libros. Mira, el día 1 de febrero, por la tarde, a eso de las 7, tenemos un libro del editorial Despertaferro, El ejército de José Bonaparte, de Luis Orando, y con las ilustraciones de Augusto Ferrer Dalmau. Entonces, como siempre, vas iniciando y todas las semanas vas teniendo una actividad, una charla, una conferencia, una presentación de un libro, con la idea de que esto sea prácticamente diario y puedas tener talleres, puedas tener libroforum, puedes tener cinoforum, actividades, historia, cultura, buscar un referente cultural. Qué bonito y qué valiente. La librería, por curiosidad, ¿dónde está? Yo, sabes que no soy de Madrid, llevo viviendo aquí en Madrid, en esta magnífica ciudad, unos años, pero no sé dónde está la calle María Panés. María Panés, ¿dónde está? ¿En el centro, entiendo? No, lo hemos puesto con mucha idea, os lo hemos puesto aquí al lado de Intereconomía. Son 2 manzanas más hacia allá, en dirección al Corte Inglés de Castellana. Para entendernos, estamos al lado del Corte Inglés de Castellana, 4 Caminos, Nuevos Ministerios. Fenomenal. Entonces, la idea es salirnos del Madrid Centro, Madrid Central, esta nueva... Este nuevo gran invento para que los comerciantes madrileños y la pequeña empresa pues tengamos más facilidades. Porque la ironía. Sí, porque ya tenemos varias llamadas de: perdonad, ¿estáis en Madrid Central? Digo, no, tenemos la suerte de que de momento estamos fuera. Entonces, pero lo hemos procurado situar lo mejor posible para que tenga un acceso fácil. Vale, ¿por qué te deslumbran, te fascinan a ti y a tus socios y a tanta gente en España? ¿Por qué fascina estos hombres, esta época, esas armas y ese imperio? ¿Por qué? ¿Qué tenía esta gente? Mira, voy a citar a Augusto, que él no pinta militares ni imperialistas, él pinta valor y coraje. Y lo que tiene no solamente un soldado de los tercios, sino un español del 16 y el 17, es valor y coraje. No tendrá riqueza, pero tiene honor y tiene palabra. Eso es lo que llama la atención de los tercios. Como una gente tan humilde, con un estilo de vida tan difícil, cómo puede llegar a ser, cuando el duque de Alba, un grande de España, habla con ellos, les llama señores soldados. Es un nivel... Es un tipo de moralidad, de saber estar, de presencia, que no se tiene. Por supuesto que los conquistadores fueron a las Indias también buscando botín, faltaría más. Pero es que qué imperio o qué país no lo ha hecho a lo largo de la historia. Pero es que además los españoles llevaban un plus más. Llevaban un plus de una valentía, de un honor y de una difusión de la fe cristiana que no lo ha tenido ningún otro país a lo largo de la historia. Hablas de América. ¿Hubo tercios en América? Hubo tercios. Lo que ocurre es que hemos llegado a confundir tercios con soldados españoles. Ejército regular con tercios, que no es lo mismo. Claro, ejército regular con tercios. Entonces, veteranos que han peleado en los tercios, que acompañan a Pizarro, a Cortés, o las distintas expediciones hasta de Legazpi, claro que tienes. Y últimamente se está rescatando combates en Filipinas contra samuráis japoneses. Esos no son tercios, son soldados veteranos. Pero sí hubo tercios. De hecho, hay 2 editoriales que nos han obsequiado ya con varios libros de los tercios en América. Una es Despertaferro y otro es Hugo Cañete, que ha tratado el tema de los tercios en América, porque en el siglo XVII, efectivamente, sí tuvimos tercios, por ejemplo, para la reconquista de San Salvador de Bahía en 1625. 1625. Ya estamos en siglo XVII. ¿Dónde, para ubicar a los espectadores, cuál es la génesis de los tercios y dónde está su ocaso? El nacimiento sería
el gran capitán, finales del 15, principios del 16, comienzan a transformar las coronelías, a dar más importancia a la utilización de arma de fuego, de arcabuz. En algún momento determinado en la década de 1520, entre Bicoca, la batalla de Pavía, eso es 1525, donde, aunque oficialmente no exista una palabra en un documento oficial que nos hable de tercios, ya hablamos de unidades de infantería. Y luego, sin lugar a dudas, es la ordenanza de Génova de Carlos V de 1536, que es donde por primera vez en la historia se habla de la palabra tercio. La discusión es ¿por qué tercios? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Viene a que eran unos 3000, es que un tercio eran piqueros, un tercio eran arcabuceros y un tercio eran rodeleros, gente que iba con espada y un escudo pequeño. O, esto no es mío, es de un coronel de infantería que publicó en la revista Ejércitos, me parece más factible que la misma ordenanza, que es el año posterior a la conquista de Túnez, en 1535, lo que se dice es: de mis tropas de infantería que hay en española, que hay en Italia, quede un tercio, el tercio de Sicilia y Nápoles, el tercio de Lombardía, y entonces hay otro tercio, que sería el tercio, primero se le llama de Málaga, luego de Niza, y termina siendo denominado de Cerdeña. Es como decir, el tercio de mis tropas quedan en cada uno de los distintos territorios, y de ahí va surgiendo el nombre. La diferencia es cuando llega lo de tercios viejos, que eso es el siglo XVII. O sea que, ¿y tú a cuál le das mayor verosimilitud? ¿A cuál de las teorías? Yo personalmente me quedo con la de la ordenanza, que lo que hace es dividir las tropas que hay en Italia en ese momento, en ese año de 1536, y la divide en 3 grupos. Entonces, según el arma, ¿no? No, según el arma no, según en la inscripción territorial. La inscripción territorial. Que sería Lombardía, Sicilia. Lombardía, Sicilia, Nápoles, que comienza siendo uno, luego se desdobla, y luego un tercero que comienza ya llamándose de Málaga, porque es donde se recluta, termina acantonado en Niza, pero al final, a los pocos años, termina en Cerdeña y recibe el nombre de tercio de Cerdeña. Lo que pasa es que en muy poquitos años estos 3 se convierten en 4, ya con los nombres de posteriores de tercios viejos, que es Nápoles, Sicilia, Cerdeña y Lombardía, que son los 4 territorios italianos. Algún espectador dirá, pero tantísima fue la influencia española en Italia o italiana en España para que en fin, la vanguardia de nuestros ejércitos recibieran nombres de acantonamientos italianos. Porque estamos a principios del siglo XVI y las guerras son las guerras de Italia. Tuvimos 4 guerras de Italia contra el rey Francisco I. Entonces, el grueso de las tropas se asienta en Italia. Eso sería en primer lugar. Luego tenemos otro refrán que es: España mi natura, Italia mi ventura, es donde te haces soldado, y Flandes mi desventura, que es donde se va a morir, pero ya hablaríamos de tiempos de Felipe II, III. Sepultura también. Sí, sepultura sería Felipe IV. Hay otra expresión española, bueno, hay muchas expresiones españolas que provienen de los tercios. Una, por ejemplo, el ser un bisoño, es un novato. Yo soy un bisoño en este programa porque es la primera vez que tengo el honor de que me invites, y entonces, lógicamente, no sabes. Y entonces preguntarías, en italiano, necesito, es o bisoño. Entonces, bisoñas todo, o sea, no sabes de nada, entonces te tienes que formar como soldado. Tienes que combatir a pie tierra, en Sicilia, en Nápoles, en una galera, haciéndole el corso a los turcos. Tienes que ir aprendiendo, y pasas tantos años en Italia que incluso en los dialectos italianos, si nos vamos a Sicilia, en Sicilia hay 2 ejemplos que a mí me encantan. Uno es en la ciudad de Palermo, donde en su plaza principal hay 4 estatuas, y las 4 estatuas son Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y dices, ¿y esto? ¿Y eso ¿Estamos en España o en Italia? Y luego cuando vas paseando hay en dialecto siciliano la mesa. En italiano se llama tábola, en español mesa, y en dialecto siciliano mesa. De tantos años, de tantos españoles, vas dejando ahí... Qué bonito, ¿eh? La verdad es que la unión entre Italia y España
no solamente es muy fuerte, fueron muchos siglos. Yo además siempre es algo que siempre me llama mucho la atención, porque yo creo que debe tratarse de es una influencia mutua, yo creo que de una envergadura gigantesca, quizás la mayor influencia mutua entre dos países que no comparten frontera, porque no hay que perder de vista que estamos hablando de España e Italia, hay un mar de por medio y un país de por medio que es Francia, y sin embargo ellos nos hacen la visita, obviamente el Imperio Romano, y nosotros les devolvemos la visita, de manera que la influencia y la cantidad de siglos de, en fin, influencia de tipo cultural, por supuesto, idiomática, ya ves tú, el italiano y el español el mismo origen tienen, pero también genética, de todo tipo, gastronómica. Yo creo que somos dos países, como dicen los italianos, naciones hermanas, o sea, naciones hermanas. Solamente para mi gusto, pero llevamos siglos peleados con los portugueses, desgraciadamente. Y sin embargo, no me sorprende, cada vez lo veo más lógico. Hace ya años que Saramago pronosticó que lo mejor que le podría suceder a Portugal era volver a integrarse en España. Él entendía que no sería posible, porque el nacionalismo portugués no aceptaría una especie de nueva anexión. Y sin embargo, cada vez que se hacen encuestas en Portugal, cada vez hay unos porcentajes mayoritarios que contemplan que muy probablemente a Portugal una nueva unión con España le vendría muy bien. Y con Italia no compartimos frontera, pero como dices muy bien, compartimos mar. Y entonces el tránsito que hay de España e Italia es muy franco y muy fluido, no solamente en tercios, en cultura. Velázquez realizó viajes a Italia. Cada vez que volvía de Italia nos pintaba un cuadro como Las hilanderas, de inspiración, o la fragua de Vulcano, porque iba allí a estudiar la cultura grecolatina. O tenemos otro pintor que es José Rivera, de El Españoleto. Es un valenciano que se marcha a Nápoles y termina pintando en Nápoles. Tenemos personajes como don Juan José de Austria, capitán general, virrey de Cataluña, por cierto, que conquistó Cataluña en 1652, cuando estos se negaron a dialogar sobre su escisión en aquellos tiempos, que terminaron siendo franceses, cosa bastante curiosa. Durante 14 años, luego volvieron con el rabo entre las piernas. Sí, además resulta bastante curiosa, porque el otro día con unos compañeros historiadores preguntamos, ¿y por qué? Pero ¿por qué la guerra de sucesión española en 1714 y no 1640? Porque en 1714 no se independizó nadie. Cambiaste de candidato al trono. 1640 sí. Tampoco se independizó, se integró en otro país. Pero... Le duró la tontería las semanas justas de darse cuenta que iban a ser aplastados por el ejército español y se trajeron un virrey francés y reconocieron como conde de Barcelona a Luis XIII. No. Nos tenemos que ir, Tocayo, nos tenemos que ir a la vuelta de publicidad, seguimos hablando de esto, nos quedará, en fin, 5 o 6 minutos, pero tenemos que irnos a publicidad, ya sabes que el cliente y los anunciantes mandan. Estábamos hablando de lo interesante que es, y los tercios nos han dado pie a ello, a hablar sobre la influencia mutua italo-española, hispano-italiana, cuán abundante ha sido, y estábamos hablando de que incluso, y saliéndonos ya de la historia y de lo solemne y lo recio de nuestra historia, incluso llega a la realidad cotidiana y al mundo del espectáculo, donde cualquier cantante solista italiano que se precie vendrá a cantar en español, y ejemplos hay 100.000. 100.000, o sea, solamente por empezar con Rafael Acarrá, que sería como el prototipo máximo, y la de años que estuvo aquí en España. Pero es Laura Pausini, Nec, Gloria de Umberto Tocci, todas esas canciones. Albano y Romina, o sea, tienes un montón, pero porque tenemos una proximidad y una cercanía enorme, pero es que son muchos siglos. Mira, mientras estamos en publicidad hemos hecho un recorrido desde época romana. Los romanos, ¿qué provincia tuvieron fuera de lo que hoy en día sería Italia como tal? Fuera de Italia, ¿cuál fue sus primeras provincias exteriores? Hispania. Entonces, somos los más antiguos después de Sicilia, Cerdeña, el sur de Italia. Eso a lo largo de muchos siglos te ha llevado a que, aunque parezca mentira, desde el siglo III a.C. hasta el siglo V, formamos parte del mismo imperio. Son 800 años. Vale, que sí que la conquista dura 200 años, tarda bastante, pero ya son 8 siglos. Y luego con la Casa de Austria tenemos no solamente la Casa de Austria,
Sicilia pertenece a la corona de Aragón y por favor jamás corona catalano-aragonesa desde el siglo XIII, Cerdeña desde el siglo XIV. Durante 3 siglos Sicilia y Nápoles son lo mismo que puede ser una persona que sea un valenciano, que sea un castellano. Entonces sería muy interesante verdaderamente investigar y poner lo mismo, poner en valor la historia común de españoles e italianos. Yo creo que me parecería no maravilloso, sino necesario. Y además sería doblemente interesante, incluso si nos ponemos materialistas, doblemente lucrativo, en tanto que podría ser interesante aquí y allí. Sí, en los dos sitios. Porque resulta que en Italia también hay mucha gente y hay mucha población que tiene su recuerdo español y lo recuerda con mucho cariño y también con mucho orgullo. Hay mucha simpatía por nuestro país allí. Colaboro con una asociación napolitana, Historia Regni, Historia del Reino de Nápoles, en tanto a relación con España. Publicamos un pequeño artículo sobre los tercios napolitanos en la batalla de Nordlingen. Los tercios napolitanos estuvieron en Brasil recuperando San Salvador de Bahía. Tenemos mucha historia. Carlos III, que es nuestro siglo XVIII, primero fue rey de Nápoles, luego vino a España. Entonces, por eso lo de allí también, allí hay gente que lo está buscando. Carlos III, además, es el que nos trae los belenes. La tradición belenística española, oiga, que nosotros creemos tan nuestra, y lo es, tiene un origen napolitano. Un origen italiano. Y en Nápoles, la Plaza de España de Nápoles, y el cariño con que se recuerda a nuestros hombres. En fin, yo creo que hay, hablando de librerías, yo creo que ahí hay un libro. No me quites la idea. No te preocupes, yo en lo que... Si acaso, ayúdame. Yo, por nuestra parte, de 1000 amores, en todo lo que sea necesario y en todo lo que podamos hacer. Es una idea que tengo en la cabeza en cuanto acabe mi libro, que llevo ya 2 años, a ver si lo acabo de una maldita vez, antes de que ocurra algo más en Cataluña. Claro, como van ocurriendo cosas... no nos dan tiempo. Bueno, Rafael Rodrigo, tocayo, ha sido un placer, como Muchas siempre. Gracias. Mil gracias por venir, te volveré a llamar, si tienes a bien. Un placer, por mí encantado. Ya saben ustedes, este es el folleto que me ha traído mi tocayo, Tercios Viejos, librería, www.terciosviejos.es. Les recomiendo que se paseen por allí, María Panés 4, muy cerquita de Intereconomía. Y si ustedes son de fuera de Madrid, que cuando vengan a la capital, bueno, pues se paseen por allí y encontrarán, ya saben ustedes, todo lo relativo a los tercios, por supuesto, a la historia militar, por supuesto, y a nuestros siglos de oro. Siglos de oro. Les dejo con el informativo de Intereconomía. Buenas noches.